doy la bienvenida al segundo capítulo de La voz del autor, que es un canal en el que vamos a conocer en profundidad las obras de diferentes personas, escritores que se han sumergido en este mundo de la lectura, autopublicación o, bueno, también, no sé si en el caso de nuestra invitada de hoy, por editoriales, que ahora le preguntaremos. En cualquier caso, estoy muy contento también porque es el segundo capítulo y volvemos a contar con una persona que ha escrito, ha publicado y en este caso, además, una saga que es algo que me interesa especialmente. Bueno, sin más, muchas gracias, Elena, por aceptar la invitación. Nada, gracias a ti. En primer lugar, comentar un poco acerca de tu obra. He estado revisando. Iraez es una... No sé si lo pronuncio bien, Iraez. Mejor que mucha gente, así que sí. He visto que, bueno, es una palabra que directamente está relacionada con la nostalgia, una palabra de origen galés, si lo he visto bien. Sí. Y como decía, es una saga que de momento tiene 2 volúmenes y un relato aparte. Entonces, lo primero, si quieres hablar un poco sobre la historia, sobre qué te motivó a la hora de escribir este libro. Bueno, pues Iraed o Giraef o como se diga, porque realmente tampoco lo sé pronunciar yo muy bien, porque lo que dices es una palabra de origen galés. Uh-huh. Pues bueno, la empecé a escribir cuando tenía entre 14 y 15 años y Uh-huh. ahora tengo 26, así que ya hace un poco de tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, lo que me motivó fue, pues así que suena muy a libro siempre que lo cuento, pero una calurosa tarde de verano. Estaba un poco aburrida en la habitación y demás. Era, pues eso, los 15 más o menos, cuando empezaba como a preguntarme un poco, ¿no?, las cosas de la vida, en esto de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos, estas cosas, ¿no? Sí. Y pues ahí empecé un poco a divagar, a dejar que mi mente volara. Y Uh-huh. a raíz de ahí, pues empecé a escribir, a escribir, a escribir, y de pronto, pues por alguna razón, creé una distopía. Y así fue un poco el origen de Giraed. Claro, porque la historia al final tiene mucho... Bueno, ahora me quiero introducir un poquito en la historia. Primero te voy a preguntar por la protagonista, que me ha llamado mucho la atención, pero es verdad que hay muchas cosas que se pueden reflejar de nuestra sociedad y creo que hay mucho de crítica de la actualidad, quizá, en ese mundo que es distópico, pero que refleja en alguna parte las injusticias, la diferencia social, diferencia de clases, ¿no? Entonces, lo primero que había apuntado, leyendo un poquito el primer volumen, es la protagonista, que me llama mucho la atención porque muchas veces se tiende a idealizar a un héroe, un protagonista, sobre todo cuando es una primera obra, ¿no? Hacer que alguien que sea muy heroico, muy leal, muy del honor, de salvar al desvalido. Y en este caso, Sheila o Shei es una persona que sobrevive. Es una persona que, al menos al principio, me imagino que luego irá evolucionando, pero que no duda al delatar a un compañero, a un amigo, que ve un problema que es ajeno y dice, es que no es mi problema, que se apañen ellos, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque es fácil caer en el tópico de héroe perfecto. Sei no es perfecta, eso hace que mole mucho. Entonces, bueno, pues me gustaría que también nos contaras un poquito más de la protagonista. Bueno, pues ahí está un poco la clave también de la historia, ¿no? Porque, pues eso, lo que dices, siempre se tiende como eso, a hacer el héroe que es puro de corazón y lo hace todo por los demás, prefiere sacrificarse que perder, que vamos, que lo prefiere perder todo, que antes que el mundo se explote o lo que sea. Claro. Y entonces un poco yo estaba un poco cansada también de esto, ¿no? De que a mí me encantan los superhéroes y los héroes y demás, pero estaba cansada un poco de eso, de la perfección, de por qué tiene que ser tan puro de corazón, porque tiene que ser siempre tan bueno el personaje. Realmente eso lo hace un personaje, no lo hace una persona. Entonces un poco mi idea al crear a Sei también era pues que se viera que es una persona, a pesar de la ironía de que en el libro Sei no se considere una persona, ella no se considera un ser humano, se considera una Claro, persona no humana o algo así, claro. porque como está dividido por categorías y la suya es la más baja, Uh-huh. y por ley no tienen derechos, pues no se les considera seres humanos. Entonces, pues que lo más humano que es lo que tú dices, pues ser un ser gris, al final, ni blanco ni negro, sino gris, estar así en la media, pues se desarrolla en eso, en un mundo distópico donde se supone que no eres ni humano. Claro. Y ahí está un poco la idea. Está muy guay porque además es eso, ella misma se despersonifica, ella y los que viven como ella en los fondos, ¿no? Eh,
porque la diferencia de clases es tan brutal que directamente parece que no tuviera ya derechos ni para considerarse una persona humana, y sin embargo, pues está esa ironía de que quizás sea más humana que muchas personas que espantan en los siguientes escalafones de... Bueno, que también me gusta mucho la categorización, que no solamente entre humanos por diferentes clases sociales, económicos, etcétera, sino también todo está bastante bien contado en cuanto a que también en lo militar, por colores, por categorías, está bastante... A mí me resulta muy fácil, muy cómodo de entender sobre todo cómo está organizado. Está muy bien la historia. Sí, de hecho, cuando la gente lo lee y ve que pone cosas como fondo, civiles, adinerados, poderosos, es como, Sí, jolín, qué claro pones los nombres. Y yo, ya, esa era la idea, que fuera claro, que no te complicaras, que no tuvieras que preparártelo como si fuera un examen, ni claro. nada así, sino que la lectura fluya de una forma sencilla, dentro de que pues, es un Ujú. libro con un mundo construido que siempre tiene sus cosas y sus pequeñeces, ¿no? Y sus detallines, pero claro, pues si te pongo, en vez de ponerte poderosos, te pongo una palabreja Claro, que es súper mega complicada, pues ya vas a decir, buf, esto ya me está aquí desquiciando un poco porque no entiendo que si estos, que si los otros, que si no sé qué. Eso claro. pasa mucho en los libros de fantasía algunas veces. Pues bueno, cuando ya te acostumbras según lo vas leyendo y tal, pues bien, pero igual en el primero estás un poco perdido con tanta palabra. Efectivamente. Y de hecho es precisamente por lo que se me ha agilizado mucho los primeros capítulos del primer volumen, porque, claro, es una decisión de diseño. Tú al final podrías haberte inventado una palabra de un idioma propio, de un mundo propio, pero es que es eso. ¿Quién es el que está más alto que ninguno en la parte militar? El rojo. Se entiende fácil, se recuerda fácil y es una manera de adentrarte rápido en la historia. Y una cosa que acompaña muy bien a esto es el hecho de que esté contado todo en primera persona, que no sé si esto es una decisión que tuviste desde el principio o si es algo que tuviste que ir planeando o tuviste que ir pues, probando, si tercera persona, si primera. Pues mira, fue tal cual. O sea, yo estaba ahí con mis delirios, ¿no? En esa calurosa noche no, en esa calurosa tarde de verano, Ujú. y de repente Sei me habló. Queda muy de persona con problemas de esquizofrenia, pero es verdad. O sea, de repente empecé a... Yo cuando escribo, pues digamos que yo me pierdo Sí. y yo me considero la pluma de Sei. O sea, yo soy el boli de Sei. Ujú. Voy escribiendo lo que ella me manda, luego lo corrijo, pero voy escribiendo lo que ella me manda. Entonces fue algo que surgió así, la historia surgió en primera persona y en primera persona. Si hubiera surgido en tercera, hubiera sido en tercera y así. Está muy bien porque se refleja a la hora de que como lector te puedas meter mucho en la historia. Creo que tiene mucho que ver con que se nota que hay una inmersión por parte de la escritora en este caso a la hora de contarla, tanto en la misma protagonista y su forma de ver todo en primera persona, tal como lo siente, como también en los diálogos. Los diálogos también, hay una cosa que me parece muy interesante y es que es muy fácil de reconocer a los personajes con muy poquito. No hace falta que bueno, ya sabemos lo típico, supongo, de Show Don't Tell, ¿no? Etcétera, lo que sueles decir siempre, pero parece que tampoco hay una intencionalidad muy grande y simplemente con 4 rasgos que estás contando te puedes imaginar muy bien a los personajes, que es una cosa que me ha gustado bastante cuando lo estaba leyendo. No solamente a todos, bueno, no he llegado a terminarlo, por supuesto, pero sí que ¿cómo se llamaba? El pelirrojo, se me ha ido ahora. Kilian. Killian, por ejemplo. Te Sí, lo imaginas sí. perfectamente y no cuentas exactamente su complexión, su gesto, pero es que te imaginas cómo es. Entonces, la construcción de personajes es una cosa que creo que está súper bien ejecutada y la verdad que si quisieras hablar de algún personaje más o del contexto de la historia, el principio, si quieres soltar algún spoiler, para que también quien lo escuche diga, oye, pues qué interesante, pues fantástico. Aunque va un poco en mi contra porque me lo estoy leyendo y seguramente lo seguiré leyendo pero bueno, si quieres contar cualquier cosa, bienvenido sea. Bueno, no soy muy fan de los spoilers, es que a mí no me gusta que me los hagan, entonces no me gusta hacerlos. Pero bueno, en eso que dices, sí que es verdad que eso me lo han dicho un montón. Lo de que los personajes, a pesar de que son varios, porque Ujú, son bastantes personajes, y de hecho el grupo principal está formado por 8 personajes, ujú. no aparecen todos de golpe, lo cual hace que sea más fácil ir conociéndolos. Y bueno, pues sí que se nota eso, que cada uno tiene como su personalidad y que te los puedes imaginar y diferenciar, y que incluso sin decirte quién está hablando, llega un punto en la historia en el que sabes quién está hablando, por la Ujú. forma de expresarse, por
porque tienen personalidades tan marcadas que parecen personas. Eso también me lo han llegado a decir. Sí, quizá tenga también que ver con esa decisión de que todo se cuente desde la perspectiva de la propia protagonista y cómo percibe ella a cada uno, ¿no? También como uno Claro, es más claro. protectora. Ujú. El contarlo en primera persona, pues también eso hace que la visión de la historia sea sesgada desde la visión de la protagonista, que es la que está Ujú, narrando, pero hace eso, que también marque tanto a los personajes porque al final, pues, según los va conociendo ella, los vas conociendo tú como claro, lector. Entonces está muy vas bien. conociendo, pues eso, sus personalidades, sus gustos, todas estas cosas. Ujú. Está muy bien. Además es una herramienta que para que, bueno, no te he dicho tampoco mucho, pero este canal o este podcast está pensado sobre todo para que quien lo escuche aprenda del proceso, no solamente, porque muchas veces veo que hay como una, luego si quieres vamos a entrar un poco al tema de redes sociales, de venderse un poco como autor, etcétera, pero bueno, hay como una dinámica de intentar vender eso, el autor, la obra terminada, lo bonito, solamente lo que se muestra en un escaparate y hay un proceso que es muy interesante, del que se puede aprender y que a mí me cuesta mucho encontrar. Cuando quiero realmente ver cómo es el proceso y a qué me voy a enfrentar cuando empiece con todo esto, ese camino, pues como que muchos somos reacios a la hora de hablar de él. Y joder, se pasa mal, yo creo que se pasa muy mal a la hora de tomar decisiones, revisar todos los obstáculos que te encuentras en el camino y una vez que terminas, que luego lo hablamos un poquito más, eh, con lo que te enfrentas. Dices, vale, tengo mi obra, ¿no? Y ahora qué hago yo con esto. Pero a todo esto que venía, pues que, que todo esto Me que pasa. cuentas, yo creo que es una buena herramienta para quien nos escuche a la hora de pensar, oye, estoy entendiendo muy bien, por ejemplo, quién es Killian, porque la protagonista, desde su perspectiva, está pensando, ¿por qué narices este tío pelirrojo me puede leer tan bien cuando nadie me puede leer? Y solamente esa forma de percibir a ese personaje ayuda a que tú también te quedes una imagen mental de cómo es. Y eso me parece súper interesante, muy bien ejecutado. Pues gracias. Preguntas que te iba a hacer. Bueno, tengo bastantes. Hay una cosa que estoy leyendo últimamente mucho, tanto por parte de editoriales como de personas que están vendiendo su propia obra, y es que el que sea autoconclusiva una historia es un rasgo positivo. Y sin embargo, bueno, ya me has dicho que llevas muchos años planeando este universo, esta distopía, esta saga. Y claro, te has atrevido con una saga directamente, con una saga que tiene, lo que decíamos, 2 volúmenes, un relato, imagino que más en camino. Sí, bastante más en camino, sí. Claro, a día de Sí, hoy, es cierto que parece que lo autoconclusivo y lo corto es lo ujú, que más se vende a nivel de ventas. Y bueno, y también los géneros. Al final, los géneros que más se venden pues, son la novela negra y el romance. ujú, Y si son autoconclusivos, pues más. O como mucho, biologías. Esto de que son 2 libros y ya. sí, Pues yo decidí que no, que, que eso es lo fácil. Yo me gustan los retos. Camino difícil, distopía, saga, venga, todo. Eh, sí que es verdad que cuando tenía el primero publicado nada más, mucha gente leía volumen 1 y me ujú, decían, ah, pero vas a sacar más. Y yo, sí, eso suele significar un volumen 1. Pero sí, sí. Es que cuando tú creas un mundo desde cero, o sea, el world building este que se dice, sí, es que no, yo no lo puedo meter en un solo libro. O sea, yo no puedo crear un mundo y destruirlo en un solo libro. Y claro, menos en un libro corto. Para eso, para hacer un libro autoconclusivo ya tienes que tener el mundo creado, tiene que ser pues una historia pues más o menos de llevadera en el sentido de que sea casi cotidiana. ujú, Entonces, hay algunos géneros que se tienen que salir de ese estigma. Pues la distopía, qué mejor género para salirse de eso que la distopía. claro, Que a la hora de las ventas la gente tira más a veces por los libros autoconclusivos, sobre todo de autores no conocidos o poco conocidos, pues es verdad. Y que eso puede generar una traba como autora novel o primeriza o autopublicada para vender, pues también. Pero es que yo sabía que si empezaba a publicar iba a empezar por Giraet, a pesar ujú, de que tenga más historias en el cajón, algunas terminadas, otras no, autoconclusivas o incluso no autoconclusivas. Yo sabía que iba a empezar por Giraet más que nada porque es una historia, pues eso, que llevo trabajando desde que tenía 14 años, entonces sí, imagínate, y que siempre ha formado parte de mi vida, ujú, prácticamente.
Entonces, si yo quiero que la escritura forme parte de mi vida y publicar que forme parte de mi vida, pues tengo que empezar con Giraed. Claro. Claro, Que no. eso no quiere decir que se vaya a acabar mi vida de escritora cuando acabe Giraed, ya se verá. Bueno, puede ser un proyecto vital. Yo, bueno, Bien, no tiene pinta. que no es mucho la intención tampoco de hablar de lo mío, pero quizá lo mío sea un proyecto vital, porque todo lo que se me ocurre me pasa un poco como te pasa a ti. Todo el universo que en el que está basada mi historia es un universo que llevo desde los 16 años pensando en él, ¿no? Escribiendo ya mi mitología, mis cositas. Entonces, claro, a estas alturas ya han pasado más de 15 años. Pensar en que quizás sea un proyecto vital, es que quizás dentro de 20 años siga escribiendo un relato del mundo, de tal, quién sabe, ¿no? Jolín, hay muchísimos grandes autores que es lo que hacen. Quiero decir, que han tenido un proyecto único con el que lo han petado y se han dedicado pues a seguir. A ver, ¿tú conoces algún libro más del autor de Harry Potter aparte de Harry Potter? Claro, Dices que, pues no pasa claro. nada, ya está. Pues si es tu proyecto de vida, es tu proyecto de vida. Es una forma de, bueno, también hay diferentes públicos para diferentes tipos de maneras de contar una historia, pero por eso era una cosa que quería plantearte, porque quizá yo cuando empecé a escribir no tenía en cuenta estos factores. Yo no tenía en cuenta si se vendía más, si se vendía menos, cómo Ni yo. compra más una historia en editorial. Entonces, claro, a lo mejor si me hubieran condicionado o si hubiera empezado a escribir hoy, sería muy diferente. No me Sí, arrepiento, por supuesto, de haber hecho, de estar haciendo la historia que estoy haciendo, pero quizá me habría condicionado para mal, ¿no? Pensar, no, pero es que esto no es autoconclusivo, esto no va a vender, esto no es lo que interesa al público, esto no es lo que está de moda quizá en este momento, ¿no? No sé si incluso en el aspecto de lo inmediato que tenemos hoy en día, ¿no? Si esto también puede afectar. O sea, bueno, sabemos lo de la dopamina, los shorts, toda la satisfacción inmediata que se suele buscar. Y no sé si esto incluso también influye un poco en que busquemos lo autoconclusivo, una historia cortita o algo que podamos leer en 2 tardes y ya se acabó y no tengo que estar pensando sí, en la lo que venga respuesta sí. después. Sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? Sí, porque además es que sobre todo si estás en el mundo de redes sociales de los libros es lo que ves. La gente casi que compite a ver quién lee más y como que si no llegas a leerte 30 libros en el mes es que no eres nada. Y tampoco tiene que ser así. A lo mejor tú te lees 30 libros de este tamaño y yo me leo 3 de este. Claro. Y son cosas muy diferentes. Entonces, sí que está eso y se busca como la inmediatez y esa competencia y demás. Pero es que eso también puede generar que la calidad de los libros esté bajando. Claro. Mira, en el podcast de la semana anterior precisamente hablábamos de las formas de leer y de que muchas veces están incluso intentando explicar cómo se tiene que leer una historia, pero claro, muy condicionado con cómo son las cosas hoy en día, ¿no? Y llegando incluso a recomendar el leer en diagonal, leer saltándote capítulos enteros, porque no pasa nada. El capítulo 10 estás atascado, vete al 13 y ya está. Entonces son cosas que yo no termino muy bien de comprender y es Ni verdad yo. es verdad eso de no, es que yo me he leído 80 libros en el año, yo me he leído 90, pero ¿en qué momento esto fue una competición, no? Es cierto que quizá me está echando piedras sobre mí mismo al decir esto, porque quizá, quizá el punto para tener más, para encajar mejor quizá en redes sociales sea sumarse a este movimiento, pero es verdad que es algo que no entiendo muy bien, esta inmediatez, esta competición. Aunque esto, no sé si entre escritores es igual, esto yo lo enfoco más entre lectores, no sé si entre escritores es lo mismo. Sí, o sea, al menos, bueno, yo creo que en todo ahora ya, tanto en autopublicación como en tradicional, Ujú. yo creo que sí que se ve eso de la necesidad de publicar. O sea, incluso a veces lo notas mucho con la gente, cuando vas a eventos y demás, que Ujú. están casi diciendo, bueno, pues yo este año he sacado uno, pero ya para finales estoy ya planificando cómo hacer para sacar el próximo y no sé qué, y el siguiente que voy a escribir va a ser más corto porque necesito sacarlo para mayo, y dices, jolín, es que, ¿por qué esa necesidad? ¿Por qué parece que necesitas tener 20, 30 títulos para poder empezar a llamarte escritor? Si escritor eres cuando escribes, quiero decir. Entonces, a mí es algo que yo sé que a mucha gente, de hecho, compañeras mías y amigas escritoras, Ujú. que les ha llegado a frustrar esa sensación de no doy, no doy, no doy, de he sacado un libro y tengo que sacar el siguiente deprisa y no llego porque lo quiero sacar lo mejor posible
y pues eso es una sensación que te puede llevar a un burnout, a quemarte. Claro, sí. Entonces, yo incluso también cuando saqué Gilead, a ver, yo lo bueno que tengo es que Gilead, como llevo 10 años con ella, la tengo muy trabajada. Y cuando ya saqué Ujú, Gilead 1, aparte de estar mega corregida, y aún así ujú, seguir corrigiéndola, ya tenía Gilead 2. Entonces yo ya sacaba Gilead 1 con esa presión, no presión de sacar Gilead 2. Y ujú, la saqué al año siguiente. Yo saqué Gilead 1 en el 24 y en el 25 saqué Gilead 2. Ni un año. Pero es que, por ejemplo, con Gilead 3 me he visto que, pues como quiero cerrar un ciclo, que no es cerrar la saga, pero es cerrar un ciclo, ujú. no voy a dar para igual sacarlo este año o, como mucho, si llegara, lo daría para sacar a finales. Entonces, yo me he llegado a replantear por qué me estoy autoexigiendo, porque me lo autoexijo. Es verdad que la gente siempre te dice, ay, tienes que sacar el 3, saca el 3 y demás. Necesito el 3, ¿para cuándo el 3? Bueno, pero aparte de eso, que la gente al final acaba entendiendo, sobre todo si les gusta, en cuanto saben que lo has sacado, te lo van a pedir, pues que yo veo que me autoexijo a veces como esa necesidad de tengo que sacar este año el libro. Y luego empiezo a pensar y digo, ¿pero por qué? A ver, en casos como el nuestro, cuando es una saga, tiene un poco más también quizá de sentido porque sabes que puede acabar uno de los volúmenes con la, bueno, puede quedar abierto o con la necesidad de tener que concluir algún arco con el siguiente libro, ¿no? En el caso, es verdad que es que escribir es muy exigente. Tener esa presión de tengo que sacar un libro ya dentro de 3 meses y tal, es arriesgado con todo menos. No sé si tienes la cuenta de las revisiones que habrás hecho de Giraez 1 y Giraez 2. De Gilead 1 perdí la cuenta, porque imagínate, cada vez que tenía un mini bloqueo o digamos que no sabía cómo continuar la historia era volver a leerla. Claro. Entonces está más que leída. Aún así no me la sé de memoria todavía, pero casi. No, Pero con Gilead, por ejemplo, con Gilead 3 sí estoy anotando cuántas veces lo estoy corrigiendo y voy ya por la cuarta. claro. Y aún me queda, yo digo que esta mínimo y puede que otra. Claro, y estamos hablando de que aun llevando 4 revisiones y teniendo más o menos claro el esqueleto de lo que es esa tercera parte, quizá para este año no esté, porque es que Efectivamente. requiere un trabajo que es... ¿Tienes pensado el final de la saga? El final. Final, final, final. Sin hacer spoiler, claro, pero solamente saber si Pues, siempre... a ver, yo es que soy, esto, bueno, yo soy escritora brújula, pero medio kamikaze. Es decir, ¿Vale? aunque yo me dejo guiar por tal y planifico lo más mínimo exigible y casi ni eso, al Sí. final dejo que sea y mande. Entonces, si ella coge y me cambia las ideas, pues yo no puedo hacer nada contra su voluntad, que luego me pega. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que sí que tengo una imagen de cómo me gustaría que acabara y de llegar y Ujú. casi cómo llegar al final, que no del todo, porque realmente tengo mucho hueco vacío, pero sí Sí. tengo esa imagen de cómo me gustaría que acabara. ¿Qué Ujú. pasa? Que no estoy segura de que acabe así. Por lo que te digo, que en cualquier momento viene ese y me da una patada y me dice que no, que por ahí no, vamos por aquí. Es totalmente lógico. Hay muchas historias, voy a decir libros, pero libros, cómics, series, que empezaron con una idea de esta historia va a acabar, va a terminar de esta manera y después, durante 6 años que has ido construyendo, decir el autor o la autora, es que he madurado como Claro, novelista, he madurado y me he dado cuenta de que no es el final ni que a mí me gustaría hoy en día, ni que la clase de consumidor que es fan de mi producto quiere para esta historia, ¿no? Entonces, he madurado, me he dado cuenta de que es totalmente válido. Pero es cierto que para una saga, muchas veces sí se tiende a tener como ya un esqueleto, ¿no? Un esqueleto de más o menos quiero que esto sea parte 1, parte 2, parte 3, que este sea el camino y más o menos termine de esta manera. Que también está guay, es que hay muchas maneras de contar una historia. sí, ya te digo que yo, aunque tenga ideas, al final, yo tenía una idea de cómo quería que acabara lo que es el tercer volumen. Sí. Y se ha dicho que no. Así que tuve que cambiar cómo acababa. El tercer volumen es final de ciclo, pero no final de saga. No, no es final de saga, pero es final de un ciclo, sí. Vale. Una pregunta que no tiene nada que ver con lo anterior, pero es simplemente porque es una cosa que leo de vez en cuando y que me hace gracia. A la hora de escribir, ¿mejor de día o de noche?
Pues yo cuando tengo tiempo. Sí. La respuesta es cuando tengo tiempo. Yo, la verdad que antes era muy nocturna. Yo era de Ujú, escribir por la noche, por alguna razón me daba la inspiración y por la noche. Y ujú. estaba hasta las 3, las 4, luego al día siguiente me levantaba a las 8 y me moría. Pero ahí estaba yo escribiendo. Pero ahora es cuando tengo tiempo. O sea, ya ha evolucionado mi vida. ¿Tienes un rato ahora por la tarde? Pues por la tarde. ¿Tienes un rato por la noche? Por la noche. ¿Tienes un rato por la mañana, un día de milagro? Por la mañana. Pues claro, es que es una cosa que la noche, por lo que sea, tiene muchas personas esa cosa de te voy a inspirar cuando menos falta te hace. Ahora que deberías estar Efectivamente. Eso pensando en sí. dormir, te va a venir esa chispa. A mí me ha pasado muchas veces, y no sé si a ti también, si te has estado hasta las 3 4 de la madrugada, diciendo, sé que estoy haciendo algo malo porque son las 3 de la madrugada, he cometido por lo menos 20 ratas y mañana me voy a arrepentir a la hora de revisar todo esto. Y luego digo, pero ¿qué estoy aquí? O sea, ¿y en qué, en qué momento me he puesto ya a escribir esto de madrugada? Y luego pierdo un montón de tiempo en revisiones, claro. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, de noche, madrugada, eh, es cuando me viene inspiración para escenas un poco quizás más sentimentales. O sea, cuando Ajá. son las escenas un poco más intensas pues que son más tristes o que no tampoco tienen por qué ser tristes, sino que emocionan más por lo que Ujú, sea, pues me viene más inspiración a esa hora. Y el resto del tiempo, pues igual no tanto. ujú. Ahora sí, antes era así. Ahora me viene la inspiración cuando me viene. Ya está. O sea, cuando tengo tiempo. Y aunque me venga la inspiración y no tengo tiempo, pues lo anoto rápidamente así la idea volando y luego ya la Sí. desarrollaré. Buena práctica esa, ¿eh? Apuntar cositas, siempre tener algo, unas notas, un cuaderno, un algo, Sí, porque porque es si no, verdad como que se te olvide luego, es que lloras, yo sí, por lo sí, sí, menos. sí, sí. Sí, es buena costumbre esa de tener dónde anotar esas cositas que de repente se te vienen cuando menos se lo esperas, ¿no? Em, a partir de eso también estaba pensando en tu historia. Hay partes que yo me imagino, no lo sé, si no me corriges, pero me imagino que aunque sí que hay partes más intensas vinculadas con lo emocional, con lo sentimental, me imagino que irán habiendo de vez en cuando, no son tan directas. O sea, hay, ¿cómo decirlo? Quizá me imagino que en algún momento pueda haber romances o pueda haber algo, pero no es el foco de la historia. Y hay una sutileza que a mí me gusta mucho a la hora de contar. Bueno, no quiero hacer spoiler de cómo es porque es verdad que ya no sé por qué capítulo voy, pero llevo ya más del 10% leído y tampoco quiero destripar nada. Pero hay cositas que se intuyen de forma sutil, es suficiente. Y es un tono que se agradece para cierto tipo de lectores. Hay libros, por supuesto, que van directamente enfocados a lo sentimental, al romance, a hacer mucho, a reincidir mucho sobre cómo se siente un personaje. Este es muy sutil, pero suficiente bajo mi punto de vista. Claro. También es que va con la evolución de Sei. Ujú, Lo que decíamos al principio, Sei al principio no se considera a sí misma humana. ujú, Entonces, los sentimientos son cosas de humanos. Ella no se ujú, permite sentir muchas veces. Entonces, claro, también está esa sutileza pues por la propia personaje, porque la personaje muchas veces corta lo emocional. Entonces, claro, eso hace que, pues eso, se intuyan ciertas cosas de forma sutil o ciertas emociones que están ahí, pero no están del todo, porque Sei también muchas veces las corta. ujú, Entonces también va un poco en esa línea. Que también es verdad que yo, por ejemplo, si es, o sea, no es un libro de romance, Giraet. ujú. Entonces, de hecho, yo en mi bio de Instagram, que la cambié hace poco, tengo puesto, cuando sepas que soy autora de una saga distópica, seguramente pienses otro romance en una distopía. Ujú. Te equivocas enormemente. Claro, Porque, claro, es que estamos también muy habituados de esa época de 2012, 2000, sí, por ahí, de los 2010, ¿no? sí. Donde empezaron a hacer el boom de Divergente, los Juegos del Hambre y demás, donde la historia era prácticamente una historia romántica en un mundo distópico, que había cosas más interesantes, por supuesto, yo Claro. soy fan, ahí están los libros, pero al final la historia casi que se centraba pues en ese romance. Y no es el Claro. caso de Giraed. Yo Ujú, digo que Giraed es una distopía porque se centra en la parte distópica, si no sería un ujú. romance distópico. Claro. Claro, no, y precisamente te lo preguntaba para que quien escuche sepa más o menos lo que se va a encontrar en el libro. O sea, entiendo que ahora mismo creo que está muy de moda el dark romance y cosas, no sé si se llama así el género, pero Sí, hay, el romance, el romantasy y estas cosas, sí.
entiendo que en esta obra no hay mucha escena explícita, no hay demasiado reincidir sobre este tipo de escenas, ¿no? A ver, es que si lo pensamos, ¿no? O sea, es una sociedad distópica donde la categoría de Sei, que es el fondo, literalmente tienen que dedicarse a sobrevivir. Ujú, No tiene mucho tiempo para enamorarse, ni para claro. vivirlo. Quiero decir que hay amor en otras formas, porque aparte también ese es un tema. Yo entiendo que el amor romántico pues es el más comercial, el que más se vende y el que nos implementan desde toda la vida. Sí. Pero hay más tipos de amor. Ujú, Y en Giraet yo siempre digo que hay muchos tipos de amor. No tiene por qué ujú, ser solo el romántico. Hay el amor entre amigos, ujú. hay amor fraternal, hay muchos tipos de amor. Entonces, el Sí, amor hacia los padres, de los padres a los hijos, esos amores a veces parece que están como, que son como menospreciados porque no son amor romántico. Y no tendría por qué ser así, o eso pienso yo. claro. Entonces, que en Giraet pueda darse una historia romántica en algún punto, pues no lo sé, porque eso lo sabes solo, y yo no. Puede ser, puede no ser, eh, pero que no es la trama central, no es la trama central, por supuesto. Hay otras cosas que son, a mi Más, parecer, más importantes. más importante, claro. Claro, a ver, una de las cosas por la que te lo preguntaba es porque leo de vez en cuando a lectores que están buscando pues ahora, bueno, para cuando esto se emita ya habrá sido el día del libro, pero se está buscando obras, por ejemplo, para un hijo, para un adolescente, y entonces ves fantasía, ves ciencia ficción, ves estos géneros, lo compras y dices, ostras, pero si estoy leyendo esto es para mi hijo de 15 años y tiene escenas explícitas, tiene gore, tiene esto. Entonces también te lo digo un poco para intentar remarcar el qué se espera un lector, que lo que quieres es una aventura distópica, una evolución de personajes, de relaciones, y entiendo que eso, que vas huyendo, no huyendo, ¿no? Sí. Pero que es la historia lo que busca o lo que le aporta a la historia es esa evolución de relaciones, de personajes, de cómo también se van viendo las capas del mundo. Claro, a ver, escenas spicy no hay. Ujú. O sea, en lo que es primer, segundo y tercer tomo no hay spicy. Eso yo lo dejo claro porque además, de hecho, hay gente que me lo pregunta, me dice, ¿es para mi hijo? Claro, ¿Puede claro, por leerlo eso. o va a haber escenas explícitas? Y yo le digo, no hay escenas explícitas de esa índole. Hay puñetazos y patadas. Sí que es verdad que tampoco lo recomiendo para niños muy pequeños. Quiero decir, el primer tomo, como es un poco así introductorio y demás, y bueno, pues sí, puede ser para, pues yo lo escribí con 14, entonces puede ser para mayores de 14. El segundo ya trata un poco temas más peliagudos, de Ujú. una, no, insisto en que no hay spicy ni cosas así y tal, pero trata temas peliagudos. Entonces Claro, ahí yo ya subiría la edad por lo menos a 16. claro. No. De hecho, el primer volumen ya, la parte, no te quiero destripar mucho de historia, pero ya hay por ahí insinuaciones de Leo, lo que más o menos, eh, pues la manera en que tratan de los personajes, ¿no? Y ya se deja claro, o sea, sin llegar a lo que decía también un poco al principio, que es, hay sutilezas, no hace falta ser explícito, no hace falta decirlo todo, pero se entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Y es una forma de contarlo que, pues sí, seguramente para 16 años para arriba es perfectamente. Y si alguien está pensando en un regalo o algo para un adolescente, perfectamente se puede leer, no hay creo, vamos, salvo que luego pasen cosas súper heavy que no me haya encontrado, A ver, pero hasta donde he visto. yo creo que 16 años es buena edad para este Ujú. libro. Entonces, más preguntas que tenía por aquí, tenía unas cuantas. Bueno, mira, ahora que me has hablado de Divergente, me has hablado de los Juegos del Hambre, voy a adelantar una pregunta que tenía pensada también para más adelante, pero es, ¿te molesta mucho cuando comparan tu historia con otras? Por ejemplo, Juegos del Hambre, por ejemplo, pues eso, es verdad que hay mucha historia de hace tiempo de esas sociedades distópicas en las que pues, seguramente te hayan influido a la hora de escribir. Entonces, ¿te molesta mucho cuando alguien te dice, pero esto es como tal, o este personaje es como... Pues no, no me molesta realmente. De hecho, yo siempre digo que, jolín, al final lo empecé a escribir en esa época donde fue el boom de estas cosas Ajá. y pues obviamente es inspiración para mí. Ya te digo, soy fan. Pero, o sea, de hecho yo cuando lo explicaba a veces, que me preguntaba la gente, pero escribiste un libro y ¿de qué va? Entonces yo decía, pues es una distopía. Y mucha gente le dices, es una distopía y no saben lo que es.
Ujú. Depende de qué persona, pero jolín, dices, jolín, pues que primero me chocaba que no supieran lo que era, pero luego ya cuando decías, bueno, pues no sé si sabes los Juegos del Hambre, Divergente, El Cordero del Laberinto, tal, y dicen, ah, sí, 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 y les digo, pues es algo parecido, pero no es, claro, yo me explicaba mal también al principio. Eh, Tiene cierta inspiración en distopías de esa época, obviamente, Sí. pero no es lo mismo. Y no me molesta que lo comparen porque al final para mí es hasta cierto punto un halago. ¿Vale? Que me digan, pues es que las categorías me recuerdan a las facciones de Divergente. Pues sí, también puede recordarte a los distritos de Juegos del Hambre, te puede recordar a muchas cosas así, pero no es lo mismo. Lo Ujú. que me molestaría sería que me dijeran que es exactamente igual, porque no es verdad. No, además el foco está claro que no parte de lo que has dicho antes, ¿no? No parte de Claro, una relación de como puede ser en los Juegos del Hambre, ¿no? Que es más cómo vive una relación dentro de un mundo distópico. Esto es otro foco diferente. Pues claro, era una pregunta que venía también a partir de en qué te has inspirado para escribir la historia, pero ya me lo está diciendo un poco, pero si quieres añadir alguna... pues, alguna... pues sí, aparte de pues en las distopías de esa época, también en pues muchas más cosas. Por ejemplo, no sé si se ven que tengo mangas ahí. También Ujú, tengo un poco de inspiración del mundo del anime, del tema de la amistad, que como se trata en One Piece, por ejemplo, que es uno de mis ujú, animes favoritos. Pues eso al final yo crecí viendo esas cosas y pues todas estas cosas se reflejan en mi historia en cierto modo. ajá, Eh, es que si tengo que pensar todas las cosas que me inspiraron. Luego, pues, hasta cierto punto, pues hay un poco de experiencias personales en algunos temas. Hay algunos ujú, personajes que a lo mejor pueden haber sufrido algunas cosas, pues que pude pasar yo, que pudo pasar algún familiar. claro. Y bueno, luego hay gente que también me dice, a veces me pregunta, ¿y quién es este personaje? O sea, no es que sea alguien, pero mucha gente que haya pasado por mi vida puede Claro. incluso haberme influenciado a crearlos, inconscientemente, quiero decir, porque los personajes, pues yo no me inspiro en famosos, ni en personas, ni en nada es concreto a la hora de crearlos, pero sí que hasta cierto punto pues pueden recordar a alguien. Ujú. Y pues nada, pues eso, inspiración, voy cogiendo un poco de todo por todos lados. Y luego cosecha propia. Hablando de One Piece, claro, me has dicho que hay, no sé si me has dicho 9 personajes al final que forman el grupo principal, ¿no? 8 o 9, 8. 8. Eh, tiene un poquito de son en la historia, un poquito de grupo de amigos que se va, eso, que se va formando, mejorando relaciones. O sea, este podcast es, o sea, yo intento siempre que se pueda eh, hablar un poquito de que también es cultural, todo lo que es manga, anime, videojuegos, todo eso es cultural también. Yo no me gusta que alguien se avergüence no, claro, es que esto es anime, esto, ¿y qué? ¿Y qué? Anda que no ha habido eh, historias buenísimas, sigue habiendo historias buenísimas que al revés, es que el anime se ha inspirado también de historias que eran clásicas y luego hay historias del futuro que se están inspirando en que hace 20 años alguien hizo, Akira Toriyama hizo Dragon Ball, ¿no? Es que es parte de la cultura que tenemos incluso en Occidente. Entonces, ¿tiene algo de eso también? Un poquito de esas amistades que se van haciendo más fuertes, un poquito de shonen, un poco de... ¿Sí? Sí, de hecho sí. O sea, quiero decir, porque al final es como, bueno, tú ya lo sabes porque lo estás leyendo, pero pues Sei es como muy solitaria y de Ujú, pronto pues va conociendo gente y bueno, pues va a ir creando vínculos. Al final la vinculación es parte del ser humano. Y pues sí, claro, tiene mucho de eso, ya te digo. Yo crecí viendo One Piece y es algo que me influenció mucho en la vida y en todo, claro. y más en esto. A mí, desde luego, me vendes la historia. O sea, si me cuentas que es una distopía con cosas que son un poquito crudas, que reflejan realidad, diferencia de clases y que además se forma sobre una historia con esos valores antiguos de los shonen, de los animes en los que se valora, perdón, que estoy golpeando el micrófono, se valora la amistad, se valora eh, la lealtad entre compañeros, etcétera. Es una historia que yo estoy dentrísimo. O sea, vamos, me la venderías enseguida. Eh, pero bueno, si quieres Ya me añadir tenéis. algo más sobre esto, añadimos algo más sobre personajes, sobre géneros. Si no, salto a lo siguiente, que un poquito más sobre el proceso de escribir. Pero Mm, Salta, yo pasamos. creo que va bastante completo, ¿no? Vale.
Eh, bueno, una cosa que tenía que apuntar, que creo que siempre es bueno tocar con cualquier persona que haya estado escribiendo una obra como esta, es que a día de hoy, supongo que quizá antes también, pero a día de hoy hay que ser muy polifacético a la hora de escribir, ¿no? Es una cosa que creo que cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo de escribir no se imagina todo lo que va a venir después. Tú te encuentras una página en blanco, empiezas a contar tu historia y luego dices, ostras, la cantidad... Hemos hablado un poco antes de las revisiones, pero es que hay mucho más. Hay una maquetación, hay una corrección, hay una portada que importa muchísimo a la hora de... Dicen, no, no hay que juzgar un libro por su portada. Bueno, bienvenido al mundo real. La portada es muy determinante a la hora de... Entonces, era preguntarte un poco cómo llevas todo esto, porque ya has publicado, ya te has enfrentado, ya has asistido a eventos. ¿Cómo llevas un poco el tener que ser todo a la vez? Maquetadora, correctora. No sé si también has delegado en... A ver, yo con Gira volumen 1 y volumen 2 sí delegué un poco. O sea, al final la corrección, o sea, muchas veces la gente piensa, nada, si tú solo escribes y ya te lo corrige un corrector. No, tú escribes, le das vueltas, lo vuelves a corregir, lo vuelves a reescribir, lo vuelves a corregir, lo vuelves a reescribir, lo vuelves a corregir otra vez. Y Claro. así se lo das lo más pulido que puedas al corrector. Y el corrector te lo va a terminar de pulir y aún va a faltar pulirlo. O sea, quiero decir, hay que darle muchas vueltas, hay que revisarlo mucho. De hecho, yo tengo o sea, en Giraed volumen 1, la primera edición, hubo una errata que era muy graciosa, estuve a punto de dejarla para siempre porque era increíble, y había una parte en la que Sei decía algo así como los latidos de su corazón me calmaban, o algo así. Y en vez de latidos yo puse latinos. Y se nos escapó a mí y a la correctora. Entonces todo el mundo que se leía Giraed, la edición 1, me decía, en esta página pone latinos. Los latinos. Y yo, sí. Estuve a punto de dejarla para la posteridad porque era, o sea, era una forma de comprobar que la gente se lo estaba leyendo también. Claro, es casi un bait que se haría hoy en redes sociales, el típico que pones, es casi un bait dentro de la obra, ¿no? Para que... Exacto, pero no, ahora ya en la segunda edición ya pone latidos, lo siento. Pero sí, por ejemplo, esas cosas siempre van a pasar. Quiero decir, Sí. siempre va a haber erratas, más o menos graciosas, más o menos graves. Lo ideal es que tú lo intentes que sea lo menos grave posible. Y luego, pues eso, hay gente que autopublica al 100%, maqueta a ellos, hacen las portadas y eso es de admirar. A mí me parece de admirar. Yo estoy poco a poco aprendiendo. Entonces, con Giraed 1 y 2, lo que hice fue buscar opciones. Y encontré a Rubrik, que fue la empresa de servicios editoriales con la que lo hice, y ellos se encargaron, pues eso, de buscar, o sea, cogí correctora, maquetación y todos estos temas. La portada, sí que es verdad que no quería una imagen, o sea, no quería fotomontaje, yo quería una ilustración. Entonces, pues contacté por redes sociales a ver si había algún ilustrador que quisiera ayudarme, por favor. No, obviamente, pues eso, si contratar a un ilustrador y demás. Y bueno, pues conocí a Koba, que fue la chica que me diseñó las portadas, tanto de Giraed 1 como Giraed 2, y la contraportada de Giraed 2. Sí. Y la verdad que yo estoy encantada porque si algo es verdad, es que puede ser más fea, más bonita, puede parecerte increíble, puede parecerte un horror, pero llama la atención. Eso es así. O sea, yo sí que veo en los eventos que todo el mundo por lo menos le echa un vistazo, aunque sea de reojo. Sí, Que sí, luego sí. mucha gente piensa que es de terror, también. Bueno, es verdad que tiene un poquito de esa, creo que como una mano y unos ojos así observando que sí que pueden dar un poquito esa vibra creepy a la hora Claro, de al verlo. final, pero bueno, es que Es las verdad. distopías en cierto modo son terroríficas, aunque no pertenezcan al género terror. Entonces, bueno, pues Sí, aunque bueno, yo por lo que he leído es mucho más del desarrollo del camino que recorre. Hay unas realidades que si los llevas al mundo real sí que son creepy porque es que lo relacionas con las diferencias de poder y dices, ostras, ¿en qué mundo vivimos y, y cómo se puede reflejar con esta sociedad? Ojalá que nunca vayamos hacia allí, que eso es lo que da un poco de miedo. Pero, pero bueno, no es una historia de terror, que nadie piense que no lo puede leer de noche porque no va a dormir, que no es el caso.
efectivamente. Yo No es- eso sí que lo he tenido que aclarar más de una vez, que no es una historia de terror, que no es del género terror, sino que es distopía, una ciencia ficción con fantasía. Ujú. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor en ese sentido ahí pierdo un poco, porque igual ciertas personas ya directamente ven la portada y dicen, no, terror no me gusta, pero es que mm, a mí me parece que da un poco en el clavo con la esencia de cómo está Sei en el primer volumen, Ujú. encerrada. Claro, Entonces, encerrada tanto en el exterior como en el interior. sí, 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 sí. Sí, se refleja un poco el estado emocional en el que está, por lo menos al principio del libro. Ya tengo ganas de seguirlo leyendo, pero es verdad que no me ha dado tiempo a mucho más, pero es verdad Normal, que claro. no, es larguito, es larguito. Además, bueno, a mí personalmente, claro, a ver qué te voy a decir, si yo también estoy en el mundo de las sagas y el world building gigantesco, entonces, claro, a mí Exacto. me gusta ese tipo de cosas. Que por cierto, no había notado nada de world building, pero eso es una odisea. El atontar y Eso es un tema. conectar todo, eso es un tema para un podcast entero, pero imagino que habrás dedicado tus cientos de horas seguramente a conectar, pensar, repensar cómo conectar todo y crear un contexto, ¿no?, sobre el que se va a desarrollar esa historia. Que todo lo que quieras contar de anécdotas sobre ello, bienvenido sea, porque quien nos escuche y se vea relacionado, porque será más de una persona, eh, cualquier consejo al respecto, incluso consejos técnicos, para no volverse loco y decir, oye, Yo se me está yendo. el mejor consejo que te puedo dar si estás creando un world building de estos es no lo cuentes todo de golpe. Porque si Ujú. tú coges y sueltas, pasa esto, esto y esto, hay este mundo, hay esta gente, hay estas no sé qué, la gente se vuelve, dice, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? No entiendo nada y se vuelve loca. Lo Eso mejor es. es ir poco a poco desvelando. Por ejemplo, pues en mi caso, en Giraed hay 4 categorías. Esas 4 categorías, tú es como una sociedad estamental. Tú naces en una, te quedas en una. Rara vez o muy excepcionalmente puedes cambiar de esa categoría a otra. La más baja, el fondo. No son considerados personas. Claro. Luego el resto, pues bueno, van pues civiles, adinerados, poderosos. Pues bueno, ya creo, lo dicho, el nombre es claro. Sí, sí, sí. Y luego, pues, obviamente, no es solo eso, sino que luego, pues, hay sus pequeños matices que vas descubriendo a lo largo de la historia. Pues Ujú. eso, pues, por ejemplo, Sei dice, en el primer volumen, dice que todos los civiles, la única forma que tienen de destacar, como no destacan por tener dinero ni tener influencia, pues buscan destacar a través de la moda, por ejemplo. Se ponen Ujú. ropas muy estrafalarias, se hacen peinados muy raros, las modificaciones corporales que se puedan hacer también son así como muy llamativas. Entonces, cuando tú ves un personaje de esas características, pues automáticamente vas a pensar que es un civil. Ujú. Son esos pequeños detalles. Claro. Y se Eh, cuentan cuando viene a cuento con la escena en la que estamos en ese momento. No para hacer lo que se llama un infodump de voy a contarte primero todo el mundo y luego ya. No, no, no. Te lo voy a ir desgranando a medida que sea relevante para la escena que estoy contando, ¿no? Efectivamente. ¿Para qué quiero yo contarte que aparte de haber gente del fondo y civiles, pues hay otra categoría ahí por el medio que es no sé qué? Si al final esa categoría igual ni sale ni importa, o a lo mejor cuando sale es en el tercer volumen y dices, ¿y esto qué era? Entonces, por No, eso, tienes que ir poco a poco y en el momento. Y hacerlo de está, forma natural. claro, No meterlo así como con calzador. no, está muy bien. Además, está integrado en el volumen 1 de forma muy natural en el aspecto de cómo reaccionan las personas a la hora de saber que la protagonista, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el amigo de Shay, se me ha olvidado. Ethan. Ethan, cuando descubren que son del fondo, reaccionan de una manera. Hay como un conflicto entre esas reacciones de, ostras, eres del fondo, no me lo esperaba, y el que es del fondo, al mismo tiempo, sabe perfectamente la diferencia que hay entre ellos, porque lo que has dicho, ¿no? Se lo ve porque se ha cambiado el color de los ojos, ha hecho una modificación corporal, sabe que es uno del fondo, no se molesta en hacerlo, o Es que no no es, puede. claro, o no puede hacerlo. Eh, y claro, es un impacto que ves porque está sucediendo en la escena y lo entiendes en el momento de leerlo. No hace falta sobreexplicarlo, no hace falta hacer un infodump diciendo la diferencia entre estas clases es esta hacía esto. No, no, no. Se ve perfectamente. En cuanto uno dice, ostras, eres del fondo, no lo sabía, se sorprende. Se nota que hay un contexto detrás. Y bueno, está bien ejecutado y efectivamente es como decías. No hay que sobreexplicar. Claro. Eventualmente se irá
se irá sabiendo cuando haga falta, ¿no? Estábamos hablando un poco del tema de tener que encargarse de muchas cosas después de escribir un libro, Ujú. pero lo que no hemos tocado es el tema de promocionar. Me has dicho que has tenido una ayuda de editorial, que yo me imagino que en el proceso ayuda un poco, pero también lo que puedas contar al respecto creo que aporta muchísimo valor porque es una etapa de estar totalmente en blanco. O sea, es decir, ahora que tengo, o sea, tengo delante lo digital, tengo delante editoriales, Amazon, Google Reads, tengo mil fronteras, no sé cómo abordar ninguna. Entonces, no sé cómo fue tu proceso a la hora de decir, ahora tengo que vender esto, una vez que ya está hecho. Bueno, pues a ver, obviamente descargar un poco la carga, aunque haces una inversión económica, pero Ujú. descargas la carga de la maquetación, de diseñar la cubierta, todas estas cosas, pues eso me Ujú. ayuda un poco pues a ir pensando en esto que dices, en la parte de la promoción y de qué voy a hacer ahora. Yo, por ejemplo, lo que hice, pues, fue empezar desde cero. Dije, bueno, yo me he metido aquí en la autopublicación de lleno, pues empiezo desde cero y listo. ¿Cómo lo hice? Pues creé un Instagram. Al Ujú. final tienes también que ir a lo que manejas. Quiero decir, si tú manejas Instagram, no te crees un Facebook. Si manejas Facebook, no te crees un Instagram. Porque Claro. entre que va a ser nuevo y te vas a perder, va a ser desastroso. Yo, por ejemplo, tengo el Facebook asociado al Instagram y lo que subo a Instagram lo subo en Facebook. Ya está. Porque Facebook nunca no lo sé usar. Es otra Entonces, plataforma, sí, sí, con otro público, otro perfil, es otra cosa, sí, sí, y efectivamente. en cambio hay gente que Facebook le encanta y es por donde vende y es por donde consigue la clientela y válido totalmente. Pero es que yo, Ujú. por ejemplo, no puedo porque no me entiendo con Facebook. Ujú. Entonces, pues, ¿qué hice? Yo controlo de Instagram, me creo un Instagram. Me Ujú. creo un Instagram y dije, vale, pues, vale, ¿cómo empiezo? Bueno, pues presentándome. Entonces, pues nada, pues empiezas con los posts de presentarte, presentar tu libro, presentar tu obra. Es verdad que yo, por ejemplo, le doy más importancia a la obra que al autor, entonces empecé un poco más profundizando más que en mí, en la historia. Ajá. Pero normalmente el público es al revés, le da más importancia al autor que la obra. Así que mejor es empezar casi presentándote tú un poco y demás. Ujú. Y luego, pues bueno, es ir poco a poco viendo por dónde puedes ir, básicamente. ¿Que puedes invertir un poquito de dinero en publicidad? Pues busca opciones. ¿Que no puedes permitirte publicidad? Pues intenta, sobre todo también conocer a los demás. Es Ujú. decir, no esperes que la gente venga a ti Claro, y le dé like a tus cosas y tú no hagas nada. claro. Esto es un poco recíproco. Que, a ver, no digo que vayas y le des like a todo el mundo. Ni que vayas y sigas a todo el mundo, porque tampoco es eso. Tienes que seguir perfiles que te interesen o que tengan algo que te llame. Y igual que ellos, pues se supone que hacen lo mismo contigo. Y bueno, puede llegar a ser frustrante, ¿eh? Yo muchas veces he terminado muy frustrada con el tema de las redes sociales, porque dices, jolín, parece que te estancas, que no llegas a más. Pero bueno, también tienes que aprender a gestionar esa frustración. Es parte de ser autopublicado o de Claro. incluso a veces los autores de editoriales, cuando no son conocidos, les pasa lo mismo. Al final, que te publique una editorial no te garantiza que tu libro lo vaya a leer 3.000 millones de personas. Ujú. No, no, claro, efectivamente. Cuando hablas de pagar publicidad, no sé si te refieres a promocionar por el mismo Instagram Yo algún reel. en mi caso, por ejemplo, sí que cuando he podido, en algunas cosas, pues sí he pagado un poco de publicidad a Instagram. Luego Ujú. también otras formas que a veces te piden dinero, a veces no, pues es contactar con prensa. Ujú. Sobre todo si es a nivel local, pues normalmente apoyan un poquillo más que si es a nivel pues, nacional o demás. Entonces, Ujú. contactar con prensa, contactar con teles locales, esas cosas. Hacer Eventos, ¿no? presentaciones por tu zona, es Eso, la mejor forma de darse un poquillo a conocer. claro. Eventos como decíamos al principio que, bueno, esto no lo he grabado, pero bueno, tienes o has tenido ya, porque esto se va a publicar dentro de una semana, pero has tenido también esa charla entre escritores también en Instagram, apuntarse a eventos, hacer un poco también, Claro, montar ese o movimiento, ¿no? organizarlos tú, por ejemplo. Claro, Esa charla, la que voy a tener mañana, que ya habré tenido, sí. esa charla pues la organicé yo porque le comenté
al final, pues cuando vas rodando, por ejemplo, vas a ferias o vas conociendo gente, pues vas hablando con ellos, vas conociéndolos y demás, y pues yo les dije a Raúl y a Elena que si querían que hiciéramos algo, pues oye, para el día del libro. Y bueno, como pues al final cada uno también tiene sus situaciones. Yo el año pasado, por ejemplo, sí pude hacer algo de forma presencial en una librería, pero este año no puedo porque no me da la existencia para todo. Entonces, pues les dije, podemos hacer algo online y decidimos hacer este directo, que es así que va a Claro, ser como una especie de debate. claro. Y bueno, pues oye, es una forma también de eso, de hacer, de también abrirte a la comunidad de escritores, de apoyarse, porque no tienes por qué ser competencia. Efectivamente. Y justo era el siguiente punto que te iba a preguntar. Claro, el asistir a eventos, charlas, etcétera, además ayuda a mantenerse en movimiento dentro de ese ámbito y eso incluso te ayuda a no bloquearte y tener esa sensación de, vale, he publicado, lo he puesto a la venta, he pagado que es publicidad, no lo he conseguido, así que me rindo. No, no, no. Mantente en movimiento y al hacerlo, al conocer gente, también tendrás más ideas y tendrás un poquito más la perspectiva de otros que a lo mejor te ayuda a tener un poco más de esperanza, ¿no? Bueno, sobre todo aprender de la experiencia de otras personas, que también es un poco el motivo de que hoy te haya pedido que vengas, intentar aprender de la experiencia de todos. Bueno, me has comentado una cosa que es Instagram. Las redes sociales, evidentemente, hoy son súper súper importantes. El tema de promocionar la obra o promocionar al autor, creo que es una cosa siempre se ha promocionado al autor. Yo creo que esto no es nuevo. Creo que antes de redes sociales también había un Sí. nombre y ese nombre tenía vinculada una fama. Entonces, pero el día de hoy ha cambiado. Las redes sociales hoy han cambiado. No sé, ¿qué opinas o dónde crees que está el límite entre vender obra y vender al autor o vender al personaje que quiere mostrar el autor de sí mismo, ¿no? Que a veces yo veo un poco que hay un límite un poco difuso, que unos van un poco más allá, unos quieren mostrar más o exponer quiénes son, su sensibilidad, otros quieren mantener un personaje y simplemente... Entonces no sé cómo ves o qué opinión te merece un poco este límite un poco difuso, ¿no? Entre la obra, autor, que muestro, que expongo de mí mismo. A ver, yo creo que va un poco en función de a lo que tú le das valor. Lo que yo te digo, en mi caso, yo, por ejemplo, más que el valor a mí como persona o personaje o a mí como autora, pues igual le doy más valor a mi obra. Yo prefiero que mi obra hable por mí a yo hablar por mi obra, aunque no hable por mí, pero Claro. por mí sería lo ideal, que pudiera ser hablar de mí. Seguro que hablaría mal, pero sería lo ideal. Porque eh, yo soy muy de separar eso, obra de autor, en el sentido, yo por ejemplo, hay libros que me han encantado, que he leído, Sí, me han parecido maravillosos y no sé quién los escribió. O sea, sé el título, pero no soy capaz de decirte, pues es de tal. ya. Entonces, yo siempre soy más de quedarme con los libros. Entonces, si yo como lectora me quedo más con los libros que con el autor, pues como escritora, lo que a mí me gustaría es que la gente se quedara más con mi libro que como yo autora, por así decir. ¿Hasta qué punto eso es bueno o malo? Pues no lo sé. Es que depende un poco de, pues eso, de a lo que tú le quieres dar valor y también yo creo que también depende un poco de lo que quieres vender, por así decir, porque si, por ejemplo, en vez de haber hecho Gilead, hubiera hecho un libro sobre algún evento de mi vida que fuera mega relevante porque me pasó X experiencia que me cambió. Bueno, pues entonces igual ahí sí que influiría un poco más el hablar Claro. de mí como persona, de mí como persona que pasó por eso, porque al final va en concordancia con el libro. Es como los libros de autoayuda, hasta cierto punto. Un libro de autoayuda al final a veces lo escriben personas que pues, son psicólogos o que hablan desde su experiencia o desde la de sus pacientes. Entonces, Claro. pues inciden mucho en su yo, más que en Claro. su libro. Pero yo creo que en ciertos géneros como la fantasía o la ficción, pues incidir mucho en ti como autor, no sé hasta qué punto es hasta un poco absurdo, entre comillas. Claro. Claro, hay veces que tiene relevancia tu currículum, hay veces que hay más vanidad, hay veces que hay más... Pero también hay una parte que es totalmente de marketing. Al final, yo he escuchado muchas veces el que si no tienes presencia en redes no existes o directamente o existes menos, ¿no? Y claro, uno de los focos por los que lo preguntaba es que hay veces que creo que por
empeñarse en ser buen personaje, buen perfil vendible en redes sociales, al final dices, oye, pero ¿yo qué era? ¿Era escritor o era influencer? ¿O qué es lo que estoy intentando? ¿Dónde estoy poniendo el foco? Y eso es una cosa que observo y que, a ver, te lo pregunto también porque soy terriblemente malo para redes sociales. No es una cosa que me guste, no es, la idea de tener que hacer determinado trend para poder visibilizar lo que yo hago no me agrada. Entiendo que quizá sea necesario, pero no me agrada. Y también es un poco el foco de la pregunta, la opinión de lo deseable, lo que creo que sería maravilloso sería que nos enfocáramos todos en la obra, no solamente en el mundo virtual, sino en general, ¿no? Muchas veces, no, este artista, me gusta su obra, pero luego el autor descubrí que era un capullo y por eso ya no le voy a... Y muchas veces yo soy de los que prefieren centrarse en la obra y no en quién la hizo. Pero en el mundo digital, sobre todo lo vinculaba un poco con eso, ¿no? Con el hasta qué punto lo que yo quería hacer me está llevando a ser más influencer que escritor y dedicar Yo, más horas a esto. yo, por ejemplo, me pasó, llegó un punto en el que el año pasado tuve un pequeño mental breakdown Uh-huh. debido a esto, a que me sentía casi más influencer que escritora. Uh-huh. Y luego como que llegué a tener hasta cierto punto un poco de obsesión con los números y las cifras y Claro. estas cosas. Y eso es para los influencers, o sea, es que yo como autora, a mí como autora me da igual que me sigan 500, me sigan 3, me sigan 25 millones. Es que como autora no me importa porque yo lo que quiero es que mi libro a quien lo lea le llegue y ya. Quiero ser influencer a través de mi libro, no de las redes sociales. Claro. Pero es verdad que, pues lo que dices, si no tienes, si no estás en internet, no existes. Así es a día de hoy, por desgracia, no solo en la escritura, en todo. Uh-huh. Entonces sí que, pues, hay que tener presencia, pero no obsesionarte. Fue la conclusión a la que llegué tras ese mental breakdown. Claro. Porque sí que es verdad que si desapareces, pues nadie sabe de ti y como autor desconocido, porque al final, pues, eres un autor desconocido, no eres Arturo Pérez de Reverte, ni eres ninguno que lleve ahí 1000 años escribiendo, Uh-huh. pero como autor desconocido tienes que estar presente en redes hasta donde puedas estar, porque a veces también las propias redes te tiran para atrás, Claro. porque muchas veces dices, jolín, me curro los posts, me curro los vídeos, le dedico horas, le dedico semanas incluso para que al final le den 4 likes y da gracias. Claro. Y volver a lo que has dicho antes, que es, le he dedicado decenas de horas o incluso cientos de horas a esto, pero es que yo nunca quise ser influencer. O sea, estoy dedicando a aprender, a editar, a tener buenas Tal ideas, a cual. estar grabando desde diferentes ángulos un vídeo para esto y dices, pero si yo, ¿en qué momento? Si yo que quería era escribir, ¿no? ¿Qué hago aquí? Es un poco, claro, has mencionado a Pérez Reverte. Pérez Reverte, por ejemplo, no, fue de otra época, pero es que nunca ha estado nadie libre de tener primero un nombre antes que la obra, ¿no? Anda que no, habrá escritores mejores o igual de buenos que él que jamás conoceremos porque jamás tuvieron la relevancia que tiene su nombre. Eso siempre va a pasar. Pero Pero yo creo que incluso con Pérez de Reverte, aunque sea de otra época, le pasó. Quiero decir, sí, hay entrevistas de él, tuvo que ir a televisiones a presentar sus libros. sí, 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 sí. eh, de hecho, cuando saca cosas tiene que ir promocionándolas, se tiene que hablar de él. Entonces, al final le pasó, lo que pasa que en otra época. Uh-huh. Bueno, sigue todavía, ¿no? Del Con mismo sus modo, se entrevistas. volvió influencer Sí, en esa época y otro que a lo mejor no se pudo volver influencer, pues su libro era genial y no se descubrió. claro. Sí, de algún modo supongo que no es lo mejor, ojalá fuera diferente, pero creo que es inevitable, salvo en excepciones como el Lazarillo de Tormes, que quién sabe quién lo escribió, es una excepción que confirma la norma. Al final no puedes desvincular Claro. el personaje, el autor, esa exposición, ese venderme para poder vender lo que has hecho, ¿no? Que al final todo el que quiere dedicarse al arte tiene esa inquietud de exponer lo que ha hecho, sea música, sea pintura, quieres que lo vean, pero claro, tiene ese coste, supongo, que es inevitable. Y que a día de hoy, por ejemplo, Instagram es uno de los medios, pero esto lleva a otra cosa también de Instagram que me parece también un poco terrible, que es la comparación para uno mismo, que eso es un tormento para el que está intentando crecer y no tiene todavía comunidad.
Y la competición, que también en el podcast de la semana pasada hablábamos un poco de que esa competición a veces está entre incluso autores autopublicados, que en lugar de crear comunidad, pues parece que hay que ponerse a la zancadilla. Y bueno, no sé si... Tampoco me quiero meter mucho en guerras porque es tirarme piedras sobre mi tejado, pero no sé hasta qué punto has sufrido, creo que todo el mundo, creo que todo el que hace arte quiere exponerla, la comparación, el síndrome del impostor, el notar que no está siendo tan relevante como te habría gustado. Y más aún, creo, no lo sé, pero creo que en el caso de escribir una saga y decir, ostras, no tengo comunidad, y ahora a ver con qué ánimo me enfrento a seguir escribiendo la segunda, tercera, cuarta parte de esto, cuando estoy viendo que, de momento, no sé si has llegado a pasar por ese punto, no tengo el éxito que quisiera. No sé cómo has llevado esto, o si lo has sufrido. Cuando estaba obsesionada por los números y estas cosas, cuando el mental breakdown sí que pasé por eso. Mi forma de reconducir esas sensaciones y esa frustración, pues fue, pues eso, darme cuenta de que yo no quiero ser influencer, yo soy escritora, obviamente todo el mundo quiere tener una comunidad de gente que le lea y, y la realidad es que no la vas a hacer de hoy para mañana, ni de hoy para el año que viene, ni de hoy para dentro de 2 años. La tienes Claro. que ir haciendo y valorar los que tienes ya. O sea, aunque sean 2, 3, 4, o sea, yo los valoro como si fueran 300. Es que es así, o sea, yo cuando recibo un mensaje de alguien que me dice, he leído tu libro, me ha encantado, quiero el segundo, o ¿cuándo vas a sacar el tercero? Saca el tercero una maldita vez, te voy a matar, te voy a empuñalar, te voy a mandar una bomba a tu casa, pues eso lo valoro. Claro. Con la intención homicida más. Entonces, eso sí que es lo que tiene que centrarte y motivarte. Y aparte, también yo, o sea, lo que hice también fue preguntarme, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Por qué estoy escribiendo? O sea, si escribía cuando no publicaba, ¿por qué voy ahora a condicionarme por haber publicado de seguir escribiendo o no? Pues es eso. Yo lo que hago es recordarme a mí misma que si escribo Giraed es porque por alguna razón me siento vinculada a esa historia y la quiero seguir escribiendo. Claro. Que ya está, forma parte de mi vida y quiero que siga formando parte de mi vida. Y que llegue donde tenga que llegar. Y cuando tenga que llegar, que tampoco hay que buscar el éxito rápido, aunque nos lo vendan como que es lo más importante. Puede que lo que hoy no guste, o puede lo que hoy no sea relevante, a lo mejor en 7, 8 años, o cuando incluso te hayas olvidado hasta tú, incluso en 100 años, puede que de repente dé el boom. Sí, nunca se sabe. No sería la primera vez. Ha habido casos así de que sin esperarse de alguien de repente dice, uy, pues mira, esto que subí hace 4 años se ha hecho viral y ni siquiera yo me lo esperaba, ¿no? Y hay un sentimiento que es muy bonito, que ojalá que nadie, aunque triunfe y aunque llegue a tener muchísimo éxito con su obra, que ojalá que nadie pierda, que es que un escritor, creo, o por lo menos es como lo siento yo, da igual un poco si se vende más, se vende menos, tienes más o menos likes. Si consigues transmitir algo con lo que estás contando y estás consiguiendo que alguien no necesariamente se vea reflejado con un personaje, pero sí que le haya transmitido algo, haya habido un aprendizaje, haya habido incluso simplemente, bueno, sobre todo una emoción. Es decir, he leído, me ha emocionado, me ha hecho feliz, me he enfadado leyendo este cabrón que hiciste de villano, lo que hizo, ¿no? Si consigues eso, creo que es lo más bonito, que ojalá no se pierda nunca. Aunque vendas millones de copias, pero que alguien, saber que está sintiendo algo a través de lo que has expresado con tu arte, es muy bonito. Y claro, esto también se puede vincular de alguna manera a cualquier disciplina artística, pero en el caso de la pintura, en el caso del dibujo, de ilustraciones, etcétera, hay lo mismo por el tema de comparaciones, de ese síndrome del impostor. Ahora hay una preocupación enorme, también en literatura, por el tema de la inteligencia artificial. Sobre todo por el hecho de que, bueno, hay diferentes, quiero tocar diferentes temas con esto, pero bueno, no sé si a ti en el tema de la literatura te preocupa especialmente el tema de cómo está afectando la IA en la literatura. Me preocupa en el sentido
lo que van a hacer las grandes editoriales, que más que, porque realmente la autopublicación, pues al final es cada uno buscándose, vete a saber lo que hacen, quiero decir, ¿cómo controlas que un autopublicado lo ha escrito él o no lo ha escrito él? Pues cuando lo lees. Que Claro. un autopublicado pueda vender 10 ejemplares al año y los hizo con IA, bueno, pues eso que se lleva. Pero realmente las grandes editoriales sí que me preocupan porque al final son los que más alcance tienen y son los que, suena muy mal, pero son los que marcan el mercado. Quiero decir, son los que van a decidir lo que se lleva. Tú vas a cualquier gran superficie de librerías y siempre ves los stands, ¿no? Los principales son todos iguales. O prácticamente, o sea, cambian el color del libro, que en vez de llevar una rosa lleva una corona y poco más, el título y el autor. Pero realmente ves que como que es un patrón de cortar y pegar. Y claro, si eso se empieza encima a implementar con IA, acabe, vámonos. O sea, ya no vas a saber cuándo lo ha escrito una persona, cuándo lo ha escrito la inteligencia artificial. Vas a ver, hay un nombre, a lo mejor ponen una foto hecha por IA y tú vas a pensar que es una persona, vas a idolatrar a un robot. O sea, Sí. es que eso es lo que me preocupa, que luego se considere que la IA es lo válido y lo que escribimos las personas ya no es válido porque no cumple los patrones comerciales. Claro. Y eso sí que me preocupa más que el hecho de que un autopublicado promocione su libro con un post hecho con inteligencia artificial, como hacemos todos, porque no nos da la economía para todo, o que una persona utilice una portada de inteligencia artificial, que no está bien tampoco, pero porque tú no Los sabes esa recursos. imagen, los derechos de quién son. Entonces también tienes que pensar un poco esas cosas, ¿no? O sea, tú estás usando una imagen de inteligencia artificial. ¿A quién le pertenecen los derechos realmente? Te la pueden tirar para atrás, te la pueden echar para atrás. Sí. Pero bueno, quitando esas cosas, eso me preocupa menos que el hecho de que una gran editorial empiece a utilizar IA indiscriminadamente. Mira, hoy que se hizo un poco en Threes, no sé si te dio tiempo a verlo, pero se ha puesto, bueno, una editorial Sí, entre no comillas, digamos el nombre, pero sí sé lo que vas a decir. editorial Sí, sí. esférica, decidió que iba a enviar a la gente que está suscrita a su newsletter, supongo, que iba a enviarles aprende a escribir con IA. Sí. O sea, Sí. Esas eso es cosas lo que me preocupa realmente. no sé si dan tanto miedo, porque a lo mejor, porque al final sí que es verdad que hay, bueno, lo más comercial y lo menos comercial, y tampoco creo que cambie mucho, porque al final del día lo más vendido no es por gente que le preocupe en absoluto esto. O sea, el lector que compra lo más comercial no se preocupa ni si lo ha escrito una IA, ni si la portada la ha hecho una IA, ni tan siquiera si el autor Efectivamente, realmente lo ha al final escrito son, él son debates de la gente que está metida, entre comillas, en el metida en las mundillo. redes literarias, pero Sí. a los lectores van a la tienda, les gusta el libro, por lo que sea, lo compran, ya está. Dice, este pone el nombre o la cara de tal famoso, le da igual si lo ha escrito a esa persona realmente o no, le da igual. Ya está, vende por lo que vende porque es lo que en ese momento. Entonces, tampoco creo que haya un impacto tan grande al respecto, pero sí es verdad que hay como un, bueno, pues como una hipocresía por parte de ciertas. eh, a ver, me estás exigiendo o me estás condenando una portada hecha con IA, que estoy de acuerdo, a mí tampoco me gusta y yo tampoco jamás promovería que se prescinda de un artista o de un escritor para que lo haga una inteligencia artificial. Pero claro, si me vas a condenar esto, no me vendas un curso de cómo escribir con IA o no pases el resumen de mi libro que te he pasado para hacer una propuesta editorial, no me lo pases tú por una IA para que te diga a ti si es válido o no es válido o si merece la pena o no darle una oportunidad. No me usa ChatGPT si me estás diciendo que... Entonces sí, son preocupaciones que son un poco también por la hipocresía supongo, del sector. Por lo menos para mí, es que lo ves y bueno, no creo que cambie mucho la escena. De hecho, tengo la esperanza de que hay un poco un efecto rebote, de que la gente se canse de ver todo exactamente igual, todo como si fuera comida rápida y empiezan a apostar un poquito más por lo artesanal, ojalá. Pero es verdad que molesta que ves estas cosas como lo de hoy.
y molesta un poco porque dices, no, no seáis hipócritas, no me vendáis. Pero aparte de la parte editorial, también lo que comentaba antes de los dibujantes, etcétera, lo decía un poco también por el tema de perder esa inspiración a la hora de decir, claro, lo típico que se lleva viendo los últimos años. Yo me tardo 10 horas en dibujar esta ilustración, la IA lo hace igual o mejor en 3 segundos, ¿para qué me voy a molestar? Y ese miedo, no sé si en literatura afecta igual. En el caso de sagas creo que no, en absoluto, ya solo por limitación técnica de la IA, porque no puede tener un contexto tan amplio como un world building que ha estado cientos de horas. En general, más o menos se podría, pero no lo va a hacer bien. Pero una novela corta, un relato corto, Sí, eso sí que me daría mucha pena que alguien diga, ¿para qué me voy a molestar en escribirlo si lo hace mejor Cloud o ChatGPT? Es que si ya, por ejemplo, las traducciones, hay gente que es muy exquisita con las traducciones, con cómo se traducen los libros, porque es verdad que a veces son, por ejemplo, los mangas, a veces los traducen, como los traducen del japonés al inglés y del inglés al español, a veces Se dices, pierde. ¿qué me estás diciendo aquí? Sí. Pues con los libros, como pasa a veces un poco lo mismo, que las traducciones a veces se nota que no las ha hecho igual una persona que domine el idioma, porque hay cosas que tú no puedes traducir, ciertas cosas del inglés no las puedes traducir de manera literal al español porque pierden el sentido. O sea, tú no puedes decir que te lo aprendiste de corazón porque el by heart en inglés es de memoria. Claro. Entonces, esos detalles, pues ya te dan rabia a ti como lector. Un libro con IA que va a estar lleno de esas cosas, pues a mí como lectora me daría rabia. Es que pensaría que me están estafando. O sea, si yo leo un libro donde veo esas cosas, digo, es que pues me están estafando, porque al final he pagado, porque además los precios cada vez son más altos y demás, y he pagado pues 25 o 20 o lo que sea por un libro que está todo el rato con los mismos fallos o con Sí. las mismas expresiones que pierden el sentido. Pues eso a mí me daría rabia como consumidora. Sí, sí. En literatura, yo te digo que no creo que sea tan problemático como para otras disciplinas, porque es verdad que enseguida se pilla. O sea, en una IA enseguida se pilla porque repite patrones, repite ciertas cosas, enseguida te das cuenta. Aunque, rescatando un poquito de cosas que acabas de decir, una aplicación de la IA que se está dando segurísimo, no tengo pruebas, pero segurísimo, es la traducción precisamente, porque es que te lo va a hacer rápido y mejor de lo que lo haría yo, porque la IA sí que sabe buscarme frases hechas en otros idiomas, sí que sabe el contexto, cosa que yo, por ejemplo, chapurreo inglés, pero no conozco cómo sería un inglés británico a la hora de aplicar ciertas expresiones. La IA sí que lo va a saber. Y un autor pequeño, autopublicado, no tiene los miles de euros que cuesta una traducción profesional, porque no es nada barata. Una traducción bien hecha son miles de euros. Ahí sí que creo que sí que va a tener una competencia un poco... Sí, es que incluso las propias plataformas creo que lo estaban empezando, porque Amazon, a algunos usuarios les está ofreciendo la versión beta de la traducción por IA. Entonces, bueno, pues si quieren probarlo, sé que yo estuve cuando empezó el boom de la traducción IA beta de Amazon, sí que estuve mirando los posts de algunas personas que probaron por curiosidad sobre todo, y tiene errores. O sea, quiero decirte, tiene errores. Entonces, si tú quieres ofrecer un producto con errores, pues es decisión tuya, al final. Que luego un consumidor se te pueda enfadar y te pueda escribir una reseña negativa a razón de que estás ofreciendo un producto con errores, pues hay que ser consecuente cada uno con sus actos y ya está. Claro. Yo la IA, por ejemplo, como herramienta para ayudarte, lo veo, pues sí, para eso, todo lo que sean herramientas y facilidades, pues bienvenidos sean. Pero como dijo una autora que la entrevistaron además sobre este tema, no recuerdo el nombre, lo siento, es que nunca me acuerdo de nombres, pero dijo, yo no quiero que la IA escriba y pinte por mí. Yo creo que la IA friegue platos para que yo pueda seguir escribiendo y pintando. Sí, esto Pues lo lo leí. mismo. Herramientas sí, pero sustituir a la persona, yo eso no lo veo. Porque al final lo que es humano se nota que es humano. Y lo que no es humano también se nota. Sí, en literatura te digo que es muy fácil además ver el patrón. O sea, no es una cosa que quizá para buscar los matices de un escritor y replicar lo que hace. Le digo, escríbeme un libro como si fueras J.K. Rowling. Bueno, pues sí que más o menos me lo sabrá
emular. Pero para escribirme algo original, ahí la IA va a coger por 1000 sitios, lo vas a pillar enseguida y no merece la pena. Y además, el estigma que te va a quedar como autor, que esto yo creo que para que nos escuche es importante que lo tenga en cuenta. El estigma que te va a quedar es que la reseña no se borra. Si te ponen una reseña o 2 o 3 o 10 reseñas de 1 estrella o 2 porque han sabido captar que esto tiene contenido hecho por IA y no lo toleran, porque quizás no se tolere, pero hoy en día no, ese estigma se te va a quedar. Esa puntuación te va a pesar a la hora de promocionar tu producto. Y si alguien se da cuenta en una traducción que esta frase hecha no tiene sentido y que seguramente la habrá hecho pues la herramienta de IA de Amazon para traducir y le molesta, dirá, pues toma 1 estrella y ese estigma se te va a quedar. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta antes de arriesgarte a publicar según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede utilizar? Claro, cada uno es libre de hacerlo como quiera. No todo es tan demonizable, en mi opinión. Si lo hace Pérez Reverte, me lo como, porque voy a decir, ¿qué haces tú con los millones que tienes yéndote a traducir con esto? Pero si hace alguien que está autopublicando, que ha vendido 3 copias, pues yo ahí no lo demonizaría tanto. Pero en cualquier caso, hay que contar con ese riesgo, que al final una reseña o una cantidad de reseñas de 1 estrella te pueden hacer que no merezca la pena. Claro, pero es lo que decimos, muchos lectores van a leer y ya está. O sea, no van a pensar si eres autopublicado, si eres edición tradicional, si te han corregido, si no te han corregido, no van a entrar en eso. O sea, van a quedarse con la impresión que les cause tu libro y van a valorarte en función de eso. Entonces, si tú quieres ofrecer un producto traducido con IA, atente a las consecuencias de traducir con la IA. Ya Efectivamente. está. Que no os digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es ser responsable de las decisiones de cada uno. Pero esto en la literatura y en la vida. También es verdad. Y consecuente con las cosas, pero también lo que digo, que si nos está escuchando alguien que a lo mejor no lo había tenido nunca en cuenta y dice, oye, pues mira, esto es una cosa más barata, más accesible, más fácil, lo hago. Bueno, pero ten cuidado, porque a lo mejor haces esto, no pasa nada, Claro. pero puede tener esta consecuencia y tienes que saberlo para luego poder tomar una decisión y ser responsable con ella, ¿no? Y que Entonces si hay que tú tener... quieres tener tu huella como autor, ¿qué huella como autor? O sea, tu huella como autor dentro de tratar de diferenciarte en un mundo lleno de gente que escribe. O sea, eso es muy personal y no hay máquina que lo replique. Efectivamente. ¿Cuál es tu voz? Si tu voz es... O sea, no, por eso digo que yo tengo la esperanza de que esto no solamente no termine de cuajar, aunque sí que he visto seguramente que también te haya llegado algo de, aparte de cursos de escribe con IA, también hay cursos de vive de no hacer nada, ¿no? Esto siempre ha existido, pero ahora es peor, ahora es créate un librito que se escribe solo, que se autopublica solo, que se vende solo y tú te sientas y no haces absolutamente nada y vas a vivir fenomenal de esto. Que tampoco es cierto, a lo mejor funciona en algunos casos, pero seguramente será más el venderte el curso de cómo hacerlo que luego el resultado real que haya detrás, ¿no? Entonces también hay que tener precaución hay un boom muy grande, no es oro todo lo que reluce y al final la voz del autor, si se delega a una máquina, lo que has dicho antes, yo quiero que la máquina haga lo que yo no quiero hacer para que yo pueda escribir mi historia. Si no hay voz, no hay nada, Claro. hay vacío, ¿no? Efectivamente. Y Bueno, que, bueno, que a ver, que siempre que, esto como consejo, si en el mundo de la literatura o en cualquier mundo de artistas te van a vender el oro y el loro y todo, vamos, de que sí, sí, vas a dar el pelotazo, va a ser un hit y va a ser lo máximo y nadie va a vender como tú, desconfía. sí, Porque nadie te va a vender eso así. O sea, alguien que te va a decir las cosas como son. Te van a decir, pues mira, la realidad es que la autopublicación es dura, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero igual que la edición tradicional, eso no lo hace ni mejor ni peor a ninguna de las dos. Simplemente es consecuente. Una te aporta unas cosas, te quita otras. La otra te va a aportar la que te ha quitado la primera y te va a quitar lo que te aporte la segunda. Es que es así. Entonces, si alguien te dice que vas a autopublicar pagándoles tanto dinero, que vamos, que va a dar un pelotazo, vas a vender 3.000 ejemplares porque todos sus autores venden muchísimo y no sé qué, pues no te lo creas porque es muy probable que sea mentira. claro. Es una muy buena advertencia porque además
una cosa está que en el cliente del pequeño autor que quiere buscar su hueco en el mercado, pero es que nosotros, como pequeños autores, somos también el producto de alguien que quiere vender un curso, una charla, o lo que sea, y decir, una editorial de las que quieren cobrarte por adelantado y hay que revisar muy bien qué es lo que te están ofreciendo a cambio. Y hay que tener cuidado también de no ser el producto del cual se están aprovechando, porque hay un nicho grande de personas que tienen esa voluntad de que su historia llegue a muchos sitios y es muy bonito, pero hay gente que sabe que estás deseándolo, hay gente que sabe que tienes miedo, hay gente que sabe que estás frustrado y que quizás se quiera aprovechar de eso. Entonces también creo que es un muy buen consejo, una buena advertencia que no sé si te ha pasado alguna vez, ¿has tenido alguna mala experiencia con... A ver, yo Sin dar cuando... nombres. Sí. No, sí, sin dar nombres. Cuando estaba mirando a ver qué iba a hacer con Giraed, obviamente tú tienes que tomarte un periodo de información. No es, bueno, ya acabé, a publicar. No, tienes que informarte y barajar opciones porque al final igual lo que tú quieres no es lo que te compensa. Yo, por ejemplo, solo conocía la edición tradicional. Cuando me planteé publicar Giraed, solo Claro. conocía por las grandes editoriales. Al final es lo que, como lector, pues es lo mayoritario. Rara vez sales de ahí. Entonces, pues empecé a informarme y demás, y cuando vi ciertas cosas de las grandes editoriales, pues dije, igual no quiero yo esto para Giraed. Igual para un libro autoconclusivo, pues me vale. Pero para una saga hay ciertos requisitos que no quiero. Así que dije, a ver, ¿qué más opciones hay? Y fue cuando empecé a ver el mundo de la autopublicación, de la coedición y de, bueno, pues más opciones. Y decidí informarme y estuve una temporada informándome y demás hasta que, bueno, pues decidí lo que decidí. En medio de esa temporada fue cuando aparecieron estas empresas que te dicen que, bueno, que tu libro va a ser Harry Potter. Claro. El Harry Potter español va a ser tu libro. Entonces, claro, pues a ver, también hay que pensar mucho las cosas, porque al final si vas a invertir dinero y además bastante dinero, tienes que darle vueltas, no te quedes con la primera opción, piénsalo mucho, mira cosas, no sé, intenta profundizar en lo que más puedas de internet para descubrir ciertas cosas y demás. También le pregunté a gente que conocía que igual había autopublicado y bueno, pues un poco, a veces también es preguntar, romper un poco ese miedo de yo soy muy, aunque no parezca, soy muy tímida para algunas cosas y para preguntar algunas cosas. Entonces me costó mucho, pero yo decidí a preguntarle a gente que conocía y gente que no conocía cómo había sido un poco su experiencia y si me podían no decirme qué hacer, porque tampoco nadie te va a decir qué hacer, pero sí un poco pues contarme cómo fue su experiencia y yo ahí ya decidir. Claro. Porque si me dicen, no publiques con Pepito porque te van a estafar, y yo digo, pues voy a publicar con Pepito. Luego no puedo decir, ay, es que nadie me dijo que no publicara con Pepito. Claro. No, Entonces, pues esas cosas. hay una advertencia que yo también leí antes de, bueno, yo todavía me queda muchísimo camino por delante, o sea, no me puedo ni comparar porque todavía tengo que aprender mucho. Pero a la hora Todos estamos aprendiendo. sí, a la hora de estar buscando editoriales, también para el tema de sagas, hay una cosa que hay que tener bastante cuidado y es que la cláusula de exclusividad, hay veces que no solamente compromete tu libro, sino que compromete cualquier libro que sacas a continuación después de ese. Y ojo, Efectivamente. ojo con esto porque si tú publicas con uno, no funciona, no llega a vender nada, lo que saques después está comprometido por culpa de esa primera decisión. Entonces, esos contratos hay que tener bastante cuidado, como dices, aunque te digan esto va a ser un pelotazo, esto va a ser, ojo, ten cuidado, vamos a actuar y decidir con calma porque esos compromisos pueden ser peligrosillos. Hay que tener cuidado. La edición tradicional está muy bien para algunas cosas, pero pues lo que dices mismamente es que para las sagas, ¿hasta qué punto te arriesgarías a invertir una saga en una editorial que no conoces? O sea, tú conoces la visión que dan al público, pero no conoces la parte que le dan al escritor. Y eso es Claro. lo que tienes que tener mucho cuidado y bueno, fue una de las razones por las que yo decidí que Giraed no iba a ir por edición tradicional, porque había ciertas cláusulas que vi que eran muy comunes en algunos contratos que yo dije, jolín, es que en caso de que tengas que firmar esto, es que es mucho compromiso. Y si luego te puede salir muy bien, pero es que puede salir muy mal.
Y a mí mi obra me importa demasiado como para Claro, arriesgarme que salga muy mal. claro. Que no digo que la autopublicación vaya a salir perfecto, pero igual sale, no hay ese riesgo de que salga muy, muy mal. Hay Ujú. riesgo de que salga mal, a No, secas. hay una cosa que es cierta, que es innegable, que también que hablaba con Ainhoa la semana pasada en el podcast anterior, que es que nadie va a tener el mismo cariño por tu obra que tienes tú. Nadie va a tratar con el mismo cuidado tu obra que tú. Entonces, delegar hasta el punto de perder el control sobre algo que nadie va a cuidar tanto como tú lo cuidarías, eh, pues es un riesgo muy grande, es un riesgo muy grande que hay que plantearse, incluso aunque nos haga muchísima ilusión ver que una editorial nos ha hecho caso, bueno, hay que tener siempre esa precaución que, bueno, también lo que has dicho un poco, te molestaste en preguntar, te molestaste en pedir opiniones y por suerte has tenido esa buena idea, ¿no? Esa buena idea de no lanzarte directamente a decir, termino, publico y me lo quito de encima. Yo me equivoqué también un poco con Amazon, eh, porque hay más plataformas digitales aparte de Amazon. Y yo he delegado demasiado en Amazon. Me he cerrado a pensar en Google Reads, en Apple, en diferentes tiendas que también podrían promocionar o podría también yo vender. Y no lo he hecho. Y además me he comprometido durante meses con Amazon KDP Select, que creo que también es tu caso porque lo tengo en Kindle. Eh, no sé si a ti Amazon te está funcionando fenomenal, porque dependiendo del punto de vista hay gente que dice, no, es que Amazon es la leche porque se encargan de todo, distribuyen, imprimen, se hacen responsables de la entrega del libro, pero también hay perfiles que dicen, no, pero si Amazon no es lo que más vende, lo que yo más vendo es por Apple, lo que yo más vendo es por... No sé cómo es tu experiencia en este caso. A ver, yo la verdad que en ese sentido estoy todavía aprendiendo, Ujú, porque es muy amplio y hay que investigarlo. Amazon es como lo que más a mano tienes y lo que más se conoce. ujú, Entonces, bueno, eh, en mi caso, pues va por temporadas. De repente pasas meses con un cero así y de pronto un mes empiezas a ver que alguien se está leyendo el libro y ahí es cuando alucinas, dices, hola, qué guay, está leyéndose alguien el libro. Eh, no, yo no diría que Amazon me funciona por esto, porque hay gente que sí que, oye, todos los meses tiene sus pedidos y tal. No es mi caso, yo no vendo todos los meses por Amazon. ujú. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que se queja de la calidad de Amazon. A mí me parece que no tiene tan mala calidad para ser o sea, a ver cómo lo explico. Yo creo que Amazon ofrece una calidad bastante decente teniendo en cuenta las calidades que pueda haber en el mercado. Ujú. Sí, Entonces, para mí, ni me funciona ni me deja de funcionar. Lo tengo ahí porque también es una forma también de que esté en internet y de que haya un sitio donde si, oye, si alguien... Yo es que los distribuyo yo, por así decir, porque si tú quieres el libro, tú me ujú, escribes, yo te lo mando y te lo firmo, dedico de todo bonito. Y el mío, mi versión es con solapas, por ejemplo. Tengo la versión ujú, con solapas, que es la que hice con Rubric. La de ujú. Amazon va a ser sin solapas. Claro. Entonces, bueno, pues eso que te ganas conmigo, que te pierdes con Amazon, depende si te gusta o no. Entonces, bueno, pues son alternativas, la verdad. Yo tengo tanto el libro con solapa, o sea, yo los he visto, quiero decir, que hablo con conocimiento, que hay gente que a veces pues sube el libro a Amazon y no lo ha visto nunca, Ujú. ¿sabes? Porque no se lo pide o lo que sea. Pero yo es que los tengo los dos y yo no me quejo de la calidad de ninguno de los dos. Me parece Claro. que son libros de una calidad muy aceptable. Sí, 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 desde luego, dependiendo, he conocido casos de personas que han dicho, he pagado una cantidad X, tengo aquí una caja llena de libros que he pedido, que me han impreso, que me han maquetado, he pagado un pastón y luego he sacado otro libro diferente parecido por Amazon y queda mejor, queda más bonito el de Amazon que el otro que paga un pastón, dependiendo de con quién lo haga, por supuesto, pero sí hay casos, el de Amazon no es tan malo, no es tan mala. Y la responsabilidad que te quitas es seguramente en muchísimos casos merezca la pena. La responsabilidad que te quitas de encima, no solamente por la impresión y por el resultado final, que bueno, pues es verdad que a veces no llegan en las mejores condiciones cuando es por Amazon, pero se hacen cargo ellos. Y eso es una cosa que también es de agradecer. Pues sí. Porque a ti, por ejemplo, si tú mandas un libro, yo lo suelo mandar siempre con, ahora que lo he descubierto, claro, es que esto es todo es ir descubriendo. Yo siempre lo mando con seguimiento, porque como se te pierda un libro, te tienes que hacer cargo tú de eso. Ujú, Entonces, claro, en ese sentido, Amazon se hace cargo. Entonces, también claro. es como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Ujú.
Entonces, que tengo que investigar más, ahora que lo has mencionado, lo de Apple y demás, pues sí, tengo que investigarlo, a ver qué tal, por otras plataformas. Pero bueno, yo con Amazon ni estoy contenta ni descontenta. Estoy. Hay de todo, o sea, también está muy bien conocer diferentes perfiles porque hay gente que Amazon les funciona perfectamente bien, venden todos los meses, tienen unas cosas, una estabilidad fenomenal y oye, maravilla. Hay otras personas que dicen, no, pero si es que Amazon es lo que menos ingresos me da, yo gano muchísimo más por la tienda de, pues eso, de Apple, por ejemplo, ¿no? Depende del tipo de, supongo, depende del tipo de género y el lector que haya en cada plataforma, pero está bien conocer diferentes perspectivas. Te iba a preguntar, y aprovechando también, ya que hemos mencionado el tema de cómo, de la impresión de maquetación, del resultado final, del acabado final del libro, aparte de Amazon, no sé si eh, también cuando envías un libro tienes esa personalización, aparte de la portada, de las solapas, etcétera, de hacer estos marcapáginas personalizados, todas estas cositas que suman mucho, que son muy bonitas para el que quiere tener esa, bueno, también incluso la firma del autor, como has dicho, ¿no? Y si es el caso, ¿por dónde y cómo lo haces? Porque esto, también alguien que termina el libro tampoco conoce la fórmula para dar con esto. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, los libros que tengo yo, o sea, los que hice con Rubrik, pues vinieron con marcapáginas de, bueno, pues de detallito, ¿no? Marcapáginas con la portada o la contraportada del libro. Y Ujú. bueno, pues oye, es un marcapáginas sencillo, no es nada así ostentoso, ni magnético, ni cosas así, pero sí que, oye, pues es un detalle tener un libro con el marcapáginas del libro. Y luego, pues yo, por ejemplo, con la primera edición de Giraed, lo que hacía era también mandar un boli personalizado con el título. Eso lo Ujú. hice por mi cuenta, pues en una tienda de personalización, quiero decir. O sea, recursos hay a montones y pues oye, en mi caso, por ejemplo, eran, bueno, son pues un negocio local que son conocidos Ujú. de mi padre y le dije yo a mi padre, oye, ¿y si hacemos algo y tal? Y bueno, pues fue, guau, pues hacemos un boli y un boli. Ahora quiero hacer más cosas, quiero hacer pegatinas, quiero hacer otros detallitos que, oye, que sí que es verdad que son detallitos, pero está muy bien. Luego, por ejemplo, también tengo pósters. A quien le gusten los pósters, pues hice unas tiradas de pósters y también los regalo con el libro muchas veces. Entonces, bueno, pues eso es un poco, hay de todo, quiero decir, lo que te guste a ti o lo que te gustaría a ti que te dieran, por ejemplo, Claro, con los libros. A mí, por ejemplo, pues cuando me compraba algún manga o algún libro y me venía con un póster, pues oye, claro. eso que dices, ay, qué guay, o con un marcapáginas personalizado, o aunque sea de cartón, pues dices, jolín, es que es un detallito. Pues Sí, 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 está bien, es es un valor agradable. añadido que se Claro, agradece un montón. que no te hace Eh, falta invertir unas cantidades de... a ver, es que hay gente que hace cosas, pues, muy increíbles. Hay gente bueno, pues oye, que manda estos imanes magnéticos mismamente, pero que eso es una inversión de dinero, quiero decir. claro. Claro, por eso también te lo preguntaba un poco, porque el añadir un valor sí va a hacer que el producto ya tengas que pagar tú entre que te haces cargo del envío, te haces cargo de la impresión, te haces cargo de haber impreso ese imán y dices, joder, qué bonito, pero si hay algún modelo que no sea Amazon, ¿no? Para facilitar esto al que estoy autopublicando, pues Seguro que fenomenal. es. Yo conozco Seguro que alguna... a nivel local, o sea, quiero decir, encuentras algo. Aunque sea, yo por ejemplo, vivo en un pueblo y en mi pueblo no hay, pero en la ciudad que está a media hora sí, pues ya está. Claro, Pues vas allí, preguntas y miras un poco por tu bolsillo también. claro. Y luego, pues eso, también mucha gente pues lo hace hay gente que se dedica a pintar cantos en redes sociales. Ujú. Por ejemplo, si te gusta eso, pues puedes mandarle una cantidad de libros, es una inversión también, pero puedes mandarle libros y decirle que te pinten los cantos pagándole y otras cosas. Igual que Y hacer es, ilustraciones, demás, todo esto. Vamos, hay alternativas por todas partes, no solo existe Amazon claro, es una para cosa todas estas cosas. De hecho, Amazon creo que no pinta cantos. que yo sepa, no, justo te iba a decir porque es una Por cosa eso. que jamás he intentado porque directamente no, todavía no me he metido allí a la personalización, pero me lo he preguntado muchas veces. Yo cuando voy a una librería y veo un libro, sobre todo pues género fantástico, género tal, con los cantos pintados, lo veo y digo, ¿quién hará esto? Y digo, si yo quiero hacer esto, ¿a quién le pregunto yo para...? Porque esto está en una librería publicado, no es un libro que me mande un autor que sea No, suyo y me lo envíe él, sino que está ahí en la librería. Digo, ¿quién me hace a mí esto? Porque Amazon no, claro. hay Amazon no lo hace. imprentas que ofrecen sus servicios. Quiero decir, igual que hay imprentas que te ofrecen imprimirte libros y no quieres hacerlo, o sea, si lo quieres hacer por tu cuenta 100%, hay autopublicados que lo hacen por su cuenta 100% con una imprenta. Pues hay imprentas que te ofrecen aparte el servicio de pintar los cantos.
Hay alternativas. Hay Todo alternativas, es pero buscarlo. solamente Pero claro, y pensar, también es invertir. eso, eso te iba a decir, que solamente pensar en cuánto de rentable es, ya me da un poquito de miedo, porque sí que conozco alguna empresa, ¿no? Que la pegatina o el bolígrafo te lo pueden hacer y te va a salir rentable, pero bueno, claro, es cuestión de encontrar una imprenta que te venda el pack completo, ¿no? Y bueno, sí, es una batalla. Y que te lo deje más bonito que Amazon, que también es otra. Como he dicho, conozco casos que no. Conozco casos de haber pagado una pasta, tener una imprenta que te manda una caja entera de ejemplares y decir, pues es que me ha quedado más feo que el que me estaba haciendo Amazon. Pero bueno, supongo que lo que has dicho, ¿no? Lo local, cada uno tiene que buscarse un poco las herramientas para conseguir tener el mejor resultado posible. Y si no, internet. Quiero Internet, decir, si a nivel local no te convence, pues internet. Internet vas mirando y esas cosas. Instagram, comunidades de artistas. Los pósters que me has dicho, por ejemplo, son ilustraciones dibujadas también por Koba, me has dicho que era, ¿no? La persona que hizo la ilustración de Los pósters portadas. como los regalo. O sea, quiero decir, Ujú. yo en lo que voy a obtener un beneficio económico o pretendo, sí que Con invierto, el- pero los Ujú. pósters los regalo. Entonces lo que hice fue crearlos yo un poco con Canva. Entonces, pues Ujú. no es nada así muy elaborado ni, o sea, es un detallito. Claro, Entonces, bueno, pues con Canva y poco más. Pero si yo quisiera vender un póster, pues obviamente, pero bueno, hombre, sería un póster que habría que invertirle, claro. Todo lo que claro, quieras sacarle un beneficio tienes que invertir, porque si no lo haces de efectivamente. otra forma es hacer trampa. Siempre hay un riesgo. Al final esto es una cosa que es muy vocacional, es muy bonita, el escribir, el contar historias, pero en el momento que tú quieres vender lo que sea, me da igual que sea un libro, que sea pan, tienes que asumir un riesgo. Tienes que asumir que a partir de ese momento eres un comercial, eres tantas cosas, eres una persona orquesta y tienes que asumir unos riesgos y una inversión de tiempo que también es brutal, la inversión de tiempo que conlleva todo esto. Pero bueno, eso tampoco desanima. Tiene incluso su parte bonita también, ¿no? El, el entrar en todo esto. O quizá no, quizá para el que solamente le gusta escribir sea una pesadilla, pero... Yo creo que depende un poco también de cómo estés emocionalmente tú, porque igual, pues si tú no estás bien a nivel emocional, es una pesadilla, pero igual esa misma experiencia, si estás mejor, pues es satisfactoria y agradable. Es que, por Ujú, ejemplo, ir a ferias de libro, ujú, a mí el año pasado me costaba horrores. ujú. O sea, para mí era una exposición, era ver que era casi como pues una obligación. Claro. Y claro, pero bueno, es por lo que te digo, es que el año pasado mentalmente no estaba muy bien, por pues, redes sociales, saturación, temas personales, todo, se me complicó la existencia, pero este año que ya pues me noto mejor emocionalmente, pues por ejemplo fui hace poco a una feria en Mediana del Campo y Ujú. jolín, pues fue una tarde muy entretenida, estuve muy bien, muy cómoda, muy agradable, voy a ir a más ferias, de hecho voy a intentar ir a todas las ferias que pueda y sin saturarme tampoco por si acaso y tirar un poquito así también, porque también ese gusto de hablar con el lector, Ujú. pues oye, es agradable si estás tú bien, porque si estás Claro. tú mal es tedioso. Depende, claro, también es que el perfil de persona tímida es que se da mucho en este tipo de ámbitos. Es mi caso, ¿eh? O sea, yo a lo mejor Ya. por internet o por aquí, por llamada, parece que me apaño bien. Luego viene una persona a preguntarme y me echo a temblar en una feria o similar. Claro, es que no es lo mismo. Pues ahora tú y yo que estamos en una conversación, yo también me cuesta mucho el tema de vender, por ejemplo. Tú y yo estamos en una Ujú. conversación, estamos tranquilamente, pero si yo estoy en un puesto con mi libro y tengo que defendértelo en un corto periodo de tiempo, es como, no sé cómo por dónde empezar. O Claro, sea, a veces te quedas en blanco, claro, claro. Es como lo que hemos hablado antes de ser escritor o ser influencer, pero en este caso es ser escritor o ser vendedor, o ser escritor o efectivamente. ser... Y son cosas muy diferentes, ¿no? Ser un excelente eh, narrador, autor, no tiene por qué significar que eres también un excelente vendedor a puerta fría, que es otro rol, otro trabajo, que, en fin, es complejo. Es que al final No es fácil, no no es es fácil, nada fácil, ¿eh? no es nada fácil. Tiene mucho mérito los vendedores. Es que claro, bueno, todo lo que implica el proceso de escribir, lo hemos dicho antes, pero es que es muy exigente, es muy exigente. Y además conozco personas y además conozco experiencias, más te das cuenta, ¿no? De todo lo que hay que, hay que pasar para llegar
pues hacer con lo que sueñas, que es llegar a transmitir tu obra, tus historias a otras personas. Ojalá fuera tan sencillo como escribirlo, colgarlo, olvidarte y saber que va a llegar a muchas personas, pero no es la realidad, por desgracia. Así que, bueno, por mi parte, creo que todo lo que tenía más o menos en mente preguntarte, te lo he preguntado. Cualquier cosa que tenga ahora mismo curiosidad por preguntarte va a ser spoilers del libro, que ya me lo contestaré cuando lo termine de leer, porque ya lo tengo yo en mi biblioteca. Entonces, para terminar, simplemente, como te he dicho antes, hay una cosa que me gusta, que es reivindicar un poco que todo, que no hay cultura mala, que no hay que el anime, el manga, todo esto no hay que avergonzarse. Un dibujante que diga, no, yo ilustro, pero anime no, que no, hombre, tú dibuja manga, dibuja lo que quieras. No hay que tampoco tal. Entonces, si nos recomiendas a quien nos está escuchando un libro, un libro aparte del tuyo, por supuesto, un anime que sí puede ser que no sea One Piece, porque ya lo hemos dicho, y si hubiera algún videojuego por allí, pues mira, como recomendación para cualquier persona que nos escuche. Pues a ver, es que libros, pues libros tengo un montón, como puedes observar. Si quieres uno a mí, o sea, yo que soy una persona que soy muy de lo fantástico, muy de sagas, muy de tal, un libro que creas que me pueda aportar ideas para mi historia fantástica contemporánea, que es muy vinculada a Final Fantasy, a Fullmetal Alchemist, cosas así. Un libro que me pueda aportar algo. Pues, a ver, es que así me cuesta más recordar. Pero bueno, por ejemplo, yo ahora mismo me estoy leyendo un libro de una autora con la que voy a hablar mañana en el directo, de Ajá, Elena Otero, que lo sacó ajá. hace poco. Y yo leo muy despacio, pero cuando leo muy despacio es bueno porque es que me gusta el libro. Entonces, me estoy leyendo su libro, llevo poquito, pero bueno, pues es fantasía, fantasía épica. Entonces, pues mira, El legado de Bonmer se llama. Ambición. Es saga también, esa Ambición es la primera. Ajá. Así que, oye, pues ese lo voy a recomendar. Luego Lo- igual lo- lo leo y me repito, no es broma. no, además está No, porque fenomenal además lo visibilizar. que he leído de Elena, por lo menos, o sea, puedo decir que se lo ocurra mucho. Se lo Me ocurra parece, mucho y se lo trabaja mucho. claro. Y bueno, pues de mangas voy a recomendar Tokyo Revengers porque Vale, tengo toda la colección para arriba de esa estantería, sigue para arriba. Y tengo ahí toda la colección de todo. vale, Y videojuegos, pues mira, hablando de Final Fantasy, yo creo que uno de sí. mis videojuegos favoritos que me hizo llorar al final fue el Final Fantasy XV. El 15. Entonces, el 15, sí. Ostras. Yo recomiendo el Final Fantasy XV. El Vale, 7 lo estoy ahora jugando y lo estoy vale, ahí vale. pasando un poquillo mal Es también. Y bien, unpopular en opinion, alguna ¿eh? parte. Vale, vale. No, me parece fenomenal que recomiendes, perdón, un libro autopublicado. Repíteme por fin, porque ambición, pero es el legado que más, para decirlo El bien, que se escuche legado, bien, el legado de Ebonmer, de escrito Ebonmere. Ebomer. Vale. Ebonmer, sí. Lo buscamos y lo dejamos por aquí también en la descripción del podcast. Oye, Final Fantasy XV, unpopular opinion, es de las. El que ha jugado así varios suele ponerlo ahí en los menos. En los que menos está marcado. Yo no he jugado muchos, las cosas como son, he jugado Sí, alguno, pero es que, no sé, yo el Final Fantasy XV no me esperaba el final, me hizo llorar, me sí, emocionó, y luego, pues bueno, en general, la historia de Prompto, que tiene un pequeño anime también, sí. pues también me gustó mucho, no sé, a mí sí, sí, yo sí lo recomiendo, a mí sí me gustó. A mí me gusta mucho. No sé si llega a llorar porque no lo recuerdo, pero es verdad que el final con la cancioncita de Stand By Me, quien lo haya visto, el nudo en la garganta está asegurado. Los Final Fantasy tienen mucho eso, ¿eh? El llegar a tocarte la fibra sensible, llegar a emocionar, es lo que hay. Es una inspiración para mí enorme, sobre todo por la manera de tocar la fantasía sin irse directamente ni a lo medieval ni a lo ciencia ficción, sino mezclar Por un el poco medio. todo, una cosa en el medio inventada que a mí siempre me ha gustado mucho. O sea que Final Fantasy XV, Tokyo Revengers Ujú. y Ambición de Elena Otero de El legado de. Creo que no lo he entendido. No sé si es Egomer, pero bueno. Ebonmer, escrito Va, Ebonmere. Ebonmer. pues queda como
como recomendación. Lo tengo creo que por aquí. Vale, pues con esto terminamos. Te doy las gracias porque espero que lo hayas pasado bien. Ha sido, creo que por lo menos para mí ha sido bastante amena la conversación. Pues sí, ha sido una charla agradable. Entonces, no sé si quieres decir alguna otra última cosa para despedirnos a quien nos esté escuchando. Que lean, por supuesto, toda la... Si quieres preguntar alguna cosa a ver si es spoiler, yo te digo si te la respondo o no y ya está. Uf. Claro, es que es verdad que todavía no se han planteado muchas preguntas. O sea, estoy en un punto en el que se está desarrollando la historia, están entrenando, están viendo a subir niveles, ¿no? El último creo que estoy leyendo es que Killian dice, estamos en el nivel 7, o está... Y claro, estoy en un punto en el que están en planteamiento, están en progresión, están empezando todavía a ver desafíos evolucionar y a ver dónde les llevan. Entonces, claro, me preguntas, tengo la misma que tienen los personajes, que es ¿para qué estamos aquí? Yo entiendo, que lo voy a destripar un poco, pero bueno, es el principio. Pero yo entiendo, no me lo contestes porque prefiero no saberlo, pero entiendo que este adinerado que les ha electrocutado y les ha hecho un poco esa puñeta, realmente les está echando un cable, creo que esto se entiende, para que no les castiguen por lo que ya ha pasado al principio, pero entiendo que tiene también una intención que no se sabe todavía, supongo que tendrá que ver por el color de ojos de la protagonista, que ya sabe más cosas de las que aparenta saber y que por ahí va a ir la trama. Me imagino que es lo que espero. El color de los ojos de la protagonista Sí. parece, en principio parece que no, como que le dan más importancia a la que tiene, pero realmente sí que le están dando la importancia que tiene. Es una amiga de pan que está y la he sabido ver, entonces. Efectivamente. Sí, sí, es un detalle que es importante. Pues es un libro que merece mucho la pena. O sea, quien nos está escuchando, creo que se me nota cuando lo estoy hablando de él, que da para interesarse por la historia, por los personajes y por las conexiones que se van creando entre ellos. Y si, te digo, de momento creo que tengo 4 o 5 miembros del grupo, no sé si estarán todos o no, pero es interesante porque además están, lo que hemos dicho antes, muy bien creados. O sea, es muy fácil ver la pandilla, cada uno con su personalidad, cada uno con su forma de ser. Entonces, ahí seguro que me lo voy a pasar muy bien leyéndolo. Lo bueno que tiene Gilead es que todos los personajes tienen sus grises, a excepción de uno. A excepción de uno. O sea, hay uno que es Hay uno que cuadriculado. es o blanco o negro. O sea, quiero decir, va a ser un ideal o en lo positivo o en lo negativo. El resto, Vale. todos son grises. Vale, eso está muy bien. Y si está justificado el por qué, claro, hay una cosa, mira, tengo 5 minutos, pero hay una cosa sobre todo de los villanos, no sé si es un antagonista a que te refieres, pero claro, una cosa que suele verse como algo negativo, y me incluyo también a la hora de criticar una obra, es que el antagonista sea malo por ser malo, ¿no? Eso no suele gustar mucho, eso es súper cruel porque es malo. Y como tenía que ser el malo, pues ya está, no vamos a entenderlo muy bien, etcétera. Yo prefiero villanos grises. No sé si es el caso, porque todavía no he... Bueno. Sí, Meder es un personaje gris. Meder es un personaje que, bueno, de momento no se sabe que es villano, se intuye un poco que bueno, sube, baja, les visita, se nota que tiene como una intencionalidad un poco ahí que no se termina de ver. Pero es un personaje gris, sí. No es el que es personaje que es o muy bueno o muy malo. No, es un personaje gris. Sí. Pero es antagonista, confirmamos que es antagonista. Vale. Confirmamos que tiene un interés que es contrario a la protagonista. Vale, vale. Desde su perspectiva, y además como está en primera persona, vamos a poder ver que va en contra de lo que podamos empatizar o lo que podamos percibir. Está muy bien. Bueno, pues por mi parte nada más. Te agradezco, como decía al principio, muchísimo que hayas aceptado la invitación y espero que vaya fenomenal la charla. Y lo dicho, a ver si con suerte podemos seguir haciendo más podcasts, este llega a mucha gente y nos vemos en el futuro, sea en una firma de libros, sea en otro próximo capítulo ya hablando de volumen 3, si ya está publicado. Pues sí, oye, yo encantada. Y te agradezco muchísimo la participación.
nos despedimos de los demás. Muchas gracias a todos por haber escuchado el podcast y nos vemos en el próximo la semana que viene. Hasta luego.